Y si hubieras participado y ganado un juego mortal con el premio de 40.4 millones de dólares, ¿qué harías? Con certeza no sería lo mismo que este tipo aquí, pero tal vez dejar un like y suscribirse al canal ayudará a tomar mejores decisiones. Aquí está Drake, y en este video de Derrotando Películas vamos a seguir a Ji-Hoon tratando de sobrevivir y acabar con los juegos mortales usando el premio que ganó, y yo voy a señalar los errores cometidos, lo que no deberías hacer y tratar de tomar mejores decisiones para derrotar a la organización criminal en Squid Game. Bueno, voy a dejar un pequeño resumen para quienes no recuerdan bien la primera temporada. Ji-Hoon era un tipo que estaba en la peor, no tenía dinero, no tenía un trabajo decente, vivía apostando en los caballos, y entonces él perdió todo su dinero y terminó en la peor situación. En eso el tipo encuentra a este loco aquí que lo invita a jugar un juego de Dakchi. Él recibió muchas palizas en el juego, pero al final terminó ganando, y con eso ganó una invitación y fue a una isla a jugar un juego que valía 45.6 mil millones de wons, lo que equivale a unos 40.4 millones de dólares. Es claro que el juego involucraba gente yendo de base en el proceso. No voy a profundizar en los juegos, pero mucha gente fue eliminada, luego más gente fue eliminada, después los amigos de Ji-Hoon murieron, él hizo amistad con el viejito número 1 y el viejito desapareció en uno de los juegos, dando a entender que murió. Al final, el amigo de Ji-Hoon eliminó a su amiga y fueron al último juego donde Ji-Hoon ganó y salió con el gran premio. Mientras tanto, Ji-Hoon encuentra al anciano al borde de la muerte y descubre que él formaba parte de los juegos y quería jugar una última vez antes de fallecer. Entonces, después de este descubrimiento, el tipo no tomó el dinero y se fue a disfrutar en el Caribe o en cualquier isla paradisíaca de su elección. Como haría cualquiera, el tipo decidió que va a acabar con esa maldita empresa que termina con un montón de gente por los juegos. Entonces, continuando el final de la última temporada, después de haber dado cuenta de que el juego continuaría incluso sin él, y de haber decidido cancelar su viaje para poner fin a este esquema perverso, donde los pobres son humillados y asesinados para conseguir algo de dinero, Ji-Hoon recibe una llamada del frontman, diciéndole que se arrepentiría de la decisión de no haber subido al avión para irse. Solo que esa amenaza solo deja a Ji-Hoon con más sed de venganza, haciendo que el sobreviviente prometiera que encontraría al criminal a toda costa. Por eso, toma un taxi hacia Seúl y va directamente a una tienda de conveniencia, donde compra un cúter y se corta la propia oreja para quitarse el chip de rastreo que estaba debajo de su piel, ya que sabía que la única forma de haber sido encontrado en el aeropuerto era si en realidad nunca había salido de la vista de los organizadores. 2 años pasan y vemos que en ese periodo de tiempo, el policía Jung-ho, que había sido baleado hace algunos años, logró sobrevivir. Además, también se recuperó completamente y volvió a la activa como un guardia de tránsito que tiene mucho éxito con las chicas. Y a pesar de que su antiguo jefe de división insiste en que el guardia vuelva a homicidios, el tipo parece no estar ni un poco interesado en hacerlo, ya que aparentemente contó todo lo que descubrió y lo tomaron por loco cuando intentaron investigar la isla y no encontraron nada, sin contar que su celular fue perdido, ninguna de las fotos enviadas fue recibida y encima tomó un arma sin autorización, sin mencionar que no dijo que fue su propio hermano quien lo hirió. Al mismo tiempo, vemos que en estos 2 años que han pasado, Ji-Hoon ha montado una gran estructura para monitorear la ciudad en busca de cualquier pista que pueda encontrar sobre los juegos o sobre quienes los organizan, pero claramente esa inversión en la venganza no le ha hecho nada bien, ya que tiene pesadillas constantes con las muertes que presenció. A pesar de eso, el tipo no deja que nada de eso sea un impedimento para su plan, pues además de estar monitoreando varias cámaras, también contrató al prestamista Kim, que le prestaba dinero a la mayoría de los jugadores de la primera temporada, y hizo que él y sus hombres monitorearan todos los metros en busca del reclutador. Pero como hasta ahora no han tenido éxito, Ji-Hoon entrega otra maleta de dinero al prestamista y exige que se llame a más personas para encontrar al vendedor de sueños lo antes posible, algo que es más que bienvenido para el gángster, que recibirá 1 billón de wons al final de las búsquedas, lo que equivale a poco más de 660 millones de euros. Ok, antes que nada, obviamente lo más moralmente correcto que se puede hacer si tienes información sobre una conspiración tan grande y terrible es intentar acabar con ella, ya sea hablando con las autoridades o intentando por tu cuenta. Sin embargo, eso no solo sería extremadamente peligroso, sino que también sería incluso idiota, ya que no importa cuánto dinero haya conseguido Ji-Hoon en los juegos, eso no debe ser ni siquiera el 0,5% de la fortuna que cualquiera de los organizadores tiene. Y en este caso en específico, el dinero significa poder, ya que con una fortuna se pueden tener muchos soldados armados, además de equipos de última generación y contactos en el gobierno y la policía. Así que lo que Ji-Hoon está intentando hacer es lo mismo que intentar pinchar a un león con un lápiz. Se puede afirmar que si la organización realmente quisiera que él muriera, ya estaría muerto. Y es precisamente por eso que Ji-Hoon no debería haber dejado tan claro cuáles eran sus planes, porque si el sobreviviente quería actuar en las sombras como un Batman coreano, lo más inteligente sería mantener un perfil bajo. Y voy a tener muchas ideas locas en este guión aquí, porque ese tipo tiene una cantidad absurda de dinero en el bolsillo, y si es inteligente, eso prácticamente es un glitch de dinero infinito. Entonces, con el dinero que tiene, el tipo podría simplemente contratar a alguien parecido a él para usar el rastreador y crear una trampa o una distracción permanente para los organizadores del juego. Solo necesitaría hacer que esa persona siempre salga encapuchada en la calle, haciendo cosas rutinarias. De esa manera hay una gran posibilidad de que los organizadores piensen que es él y lo sigan. Es obvio que no van a intentar matar al socias de Ji-Hoon, porque como dije, si quisieran al tipo muerto, ya estaría. Además, como
¿Cómo puede confiar tan ciegamente en el prestamista Kim? Claro que el tipo gusta del dinero y está allí por ese motivo. Sin embargo, si el motivo fuera el dinero, los responsables de los juegos tienen aún más. Por eso es como mínimo descuidado contar con la ayuda de un tipo que haría cualquier cosa por dinero. Después de todo, podría muy bien ser un espía trabajando para los líderes con la intención de monitorear a Ji-hoon. Además, si el tipo va a estar enviando decenas y decenas de hombres de mala fama al metro, es prácticamente seguro que el vendedor se daría cuenta de eso y evitaría reclutar personas en ese lugar, además de que ese movimiento podría ser sospechoso y alertar a la policía. Entonces, en lugar de llamar a tantos hombres y dejar claro su objetivo, sería mucho más interesante que el tipo buscara a un hacker de primera línea, le pagara una fortuna y hiciera que el hacker dominara las cámaras de seguridad de todos los puntos públicos, donde las personas podrían ser abordadas por el vendedor, principalmente en el metro. Corea del Sur es conocida por su alta densidad de cámaras de vigilancia, especialmente en áreas urbanas. Se estima que existen más de 1 millón de cámaras de vigilancia públicas y privadas en el país, y es claro que eso sería muy difícil en la vida real, pero vamos a ignorar eso por un momento e imaginar que con los miles de millones de won que tiene, él podría hacerlo fácilmente. Entonces, además de las estaciones de metro, podría rastrear centros comerciales, cafeterías, casas de apuestas de caballos, bares, si hay loterías también. Cualquier lugar donde alguien pudiera ser reclutado debería monitorear y luego solo observar quién jugara ese jueguito. Otra cosa, chicos, yo buscaría a alguien, un actor desconocido con cierto talento para hacer de quebrado y ser reclutado para el juego, porque de esa forma tendría a alguien que podría ser abordado directamente por el reclutador, pero tendría que hacerlo muy bien y arruinar completamente la vida financiera del actor. Aunque no es como si Gi-hoon no tuviera dinero para cubrir eso después, ¿no? El mayor problema aquí es encontrar a alguien que quiera ser el cebo. ¿Alguien en los comentarios se ofrecería voluntario por unos millones? Entonces, al día siguiente, el prestamista reúne a unas decenas de hombres en su oficina y les explica las características físicas del reclutador y cómo aborda a las personas hablando de una apuesta amistosa en Dakji. Además, el señor Kim también eleva la moral de los hombres, diciendo que el grupo que encuentre al objetivo recibirá 500 millones como recompensa, lo que obviamente estimula a los chicos a buscar en cada una de las estaciones con mucho cuidado e incluso un poco de violencia. Sin embargo, el sobreviviente del juego no es el único empeñado en las búsquedas, pues durante ese periodo, Jung-ho contrató al capitán del barco que lo salvó del mar hace algunos años y comenzó a recorrer la costa de Corea en busca de la isla donde ocurrieron los juegos, ya que no recordaba la ubicación exacta. Y como ha estado tanto tiempo en esta búsqueda, el tipo parece ser convencido por el capitán de que rendirse es la mejor opción. Al mismo tiempo, el prestamista Kim y su mano derecha Choi terminan otra ronda en el metro y comienzan a hablar sobre la historia que Ji-hoon contó sobre la isla de los juegos mortales, porque en la opinión del prestamista, no importa cuán loco esté el hombre, no gastaría miles de millones en algo que no existe. Pero mientras los dos están discutiendo la veracidad de la historia, escuchan un ruido al otro lado de la plataforma y se dan cuenta de que el objetivo estaba allí jugando con una víctima. Entonces, la pareja rápidamente le avisa a Ji-hoon, quien prepara su arma, les dice a los chicos que sigan al vendedor con mucho cuidado y va rápidamente hacia allí. Por lo tanto, los dos gánsteres siguen al reclutador y lo observan comprando panes y raspaditas de la suerte de la lotería. Luego el tipo va al parque y aborda a varios mendigos, dándoles la opción de elegir entre un pan y una raspadita, que es la opción elegida por todos los habitantes de la calle. Pero como ninguno de ellos gana el premio mayor, el reclutador tira todos los panes al suelo y pisa encima, diciendo que es culpa de los propios mendigos y que este tipo está completamente loco. Paralelo a esto, Ji-hoon acaba siendo detenido por exceder el límite de velocidad y queda atrapado recibiendo una multa durante unos minutos, lo que es suficiente para que el vendedor tome un taxi y se vaya del parque, haciendo que los dos prestamistas lo sigan desesperadamente mientras avisan al jefe sobre la situación. Al enterarse de esto, Ji-hoon simplemente toma la multa y se va lo más rápido que puede. Solo que al ver esto, Jung-ho, que es compañero del guardia que hizo la intervención, se pone sospechoso y va a buscar el nombre de Ji-hoon en el sistema, recordando entonces que él era uno de los jugadores que estuvo en la isla de los juegos mortales y que fue el único que salió vivo. Y sabiendo esto, el policía decide investigar más sobre la vida del tipo. Bueno, particularmente hablando, sigo estando en contra de esa táctica de contratar a varias personas rudas para revisar cada uno de los metros en busca del reclutador, porque como dije antes, esa táctica puede acabar convirtiéndose en algo obvio y fácilmente evitable. Después de todo, el tipo puede simplemente decidir atraer a las personas a una plaza o una parada de autobús. Además, cuanto más personas sepan de la misión, más fácil será que alguien filtre alguna información y comprometa el plan, que es lo último que Ji-hoon querría en este momento. Los chicos también podrían seguir al pobre que está siendo reclutado, o al menos dar un aviso, ya que el reclutamiento es bastante agresivo. Podrían decirle que ese juego puede costarle la vida, o que van a hacer cosas terribles con él allí para intentar desanimarlo y así salvarle la vida, ¿no? Una estrategia sería preguntar cuál es la cosa que el tipo más odia en la vida en cuanto a dolor, y así que él lo cuente, decirle que van a hacer eso con él y pagarle una miseria. Cualquier persona cuerda desistiría, aunque la mayoría de esta gente aquí parece no pensar muy bien. Ahora necesito mencionar algo que me incomodó bastante. Lo de Jung-ho lo acepto, no recordar la ubicación de la isla, pero ¿cómo es posible que un capitán extremadamente experimentado no recuerde más o menos dónde encontró un cuerpo flotando? Es como si no existieran radares o planes de navegación
navegación. Generalmente los barcos pesqueros así marcan en el mapa donde están pescando para saber si es un buen o mal lugar. Si este tipo no hace eso, es un pésimo pescador. Tipo, claro que el agua puede haber arrastrado el cuerpo a unos metros o kilómetros de la isla, pero el capitán solo necesitaría recordar la ubicación del cuerpo y a partir de ahí expandirían las búsquedas, lo que seguramente sería suficiente para encontrar ese lugar en menos de una semana. Después de todo, ese tipo no es una boya como Iris, que no se mueve. Dudo que haya estado flotando tanto tiempo inconsciente en alta mar. Al mismo tiempo, los prestamistas ven al reclutador bajando por un callejón extraño y lo siguen para no perder de vista al criminal. El problema es que el hombre era el John Wick coreano, que ya ha luchado incluso contra zombies en un tren, y les da una paliza a los dos prestamistas. Luego, cuando Ji-hoon aparece allí unos minutos después, solo ve algunas manchas de sangre y un cuchillo tirado en el suelo como prueba de que una pelea ocurrió allí más temprano. Sin embargo, no puede ver que el reclutador lo estaba observando desde lo alto de un edificio. Entonces él hace algunas llamadas avisando lo que pasó y diciendo que los dos prestamistas probablemente fueron capturados por el tipo. El vendedor, por otro lado, lleva a los dos prisioneros a algún lugar y hace un juego enfermo de ruleta soviética diferenciada con ellos. Y sí, voy a tener que cambiar el nombre del juego para que YouTube no bloquee el video, y entonces el tipo hace que la pareja dispute en piedra, papel o tijera para ver quién intentará la suerte. El único problema es que después de un tiempo el tipo decide poner más de una bala en el tambor para acabar pronto con la broma. Pero el señor Kim muestra tener mucho cariño por su mano derecha y desobedece las reglas del juego, haciendo que el reclutador apriete el gatillo, y desafortunadamente la suerte no estaba de su lado, o afortunadamente, ya que su intención era sacrificarse. Unas horas después, Ji-hoon regresa al motel donde vive y se da cuenta de inmediato de que algo es diferente, por lo que entra con mucha cautela y se sorprende al encontrar al vendedor allí dentro esperándolo. Solo que ninguno de los dos intenta agredirse mutuamente. De hecho, comienzan a conversar y discutir ideologías, además de intercambiar algunos insultos, claro, pues en la visión de Ji-hoon, el psicópata no es más que un perrito insensible que hace todo lo que sus dueños mandan, incluyendo atraer a personas pobres a una trampa. Por otro lado, el reclutador ve al sobreviviente como un gusano igual a aquellos que atrae a los juegos, con la excepción, claro, de que es un gusano que tuvo la suerte de salir vivo del juego con una fortuna. Además, lo más loco de todo esto es que el criminal confiesa haber acabado con la vida de su propio padre durante uno de sus trabajos en los juegos, y se enorgullece de no tener ningún arrepentimiento, porque según él, el hombre ni siquiera era un humano de verdad, algo que solo deja a Ji-hoon con más asco y rabia. Ahí, como ambos ya se odiaban y definitivamente querían acabar el uno con el otro, los dos deciden jugar una especie de ruleta soviética hardcore, donde en lugar de reiniciar el tambor cada vez que se aprieta el gatillo, deben continuar uno tras otro, haciendo que en lugar de tener 5 oportunidades de sobrevivir y una de irse a casa, las posibilidades disminuyan conforme pasa el tiempo. De esta manera, los tipos continúan insultándose mientras aprietan el gatillo y cuentan con la suerte para seguir vivos, pero después de varias rondas, solo quedan 2 intentos más cuando llega el turno de Ji-hoon, y sabiendo esto, el reclutador dice que el sobreviviente podría acabar con él fácilmente si disparara 2 veces contra él y tomara la tarjeta que tiene en su bolsillo, pero al final eso también sería reconocer que no es más que un desecho cualquiera. Y como no haría eso, Ji-hoon aprieta el gatillo sin miedo, teniendo la suerte de seguir vivo. Entonces le entrega el arma al criminal y dice que ahora es aún más fácil, pues como es seguro que la bala está en la recámara, el reclutador solo necesita terminarlo, pero eso también sería reconocer que no es más que un perrito obediente. Así que por ser demasiado orgulloso, el tipo simplemente termina el juego desconectándose del servidor por su cuenta. Sin embargo, Jung-ho, que estaba fuera del motel investigando a Ji-hoon, escucha el sonido del disparo y corre hacia adentro, ya que aún era un policía, quiera o no. En el momento en que el sobreviviente estaba sacando la invitación del bolsillo del cadáver, el oficial entra en la habitación y lo arresta, pensando que él es responsable de la muerte del hombre. Lo que me hace pensar que Ji-hoon no se escondió de inmediato, porque la policía tardó un día en atraparlo. Pero en ese mismo momento, el prestamista Choi aparece allí y noquea a Jung-ho con un golpe en la cabeza. Entonces se presenta ante Ji-hoon como el brazo derecho de Kim y celebra la muerte del reclutador mientras lamenta haber ganado el Yokempo. Por otro lado, Ji-hoon revisa la tarjeta y ve que tenía una fecha y un lugar de encuentro. Ok, honestamente estaba bien claro que ese vendedor era un tipo extremadamente entrenado que difícilmente sería dominado por 2 idiotas sin habilidades de lucha. ¿Y por qué esto era obvio? Simplemente porque la organización no lo dejaría andar por ahí lleno de información sobre puntos de encuentro si el tipo fuera un idiota que pudiera ser dominado por cualquiera. Así que supongo que al menos es un ex-marine o alguien que pasó por un entrenamiento de élite cuando se unió a la organización. Además, el mayor error de ellos fue haber entrado en un callejón totalmente desprevenidos, debido a las esquinas. Sería fácil sorprenderlos. Además, si saben que están tratando con algo grande y peligroso, lo mínimo que deberían tener es un arma de fuego pequeña para defensa personal en situación de emergencia. Además de todo eso, la decisión de Ji-hoon de entrar en el jueguito del reclutador fue extremadamente idiota e irresponsable, pues en lugar de ponerlo todo en peligro en un jueguito sin sentido de ideologías con un psicópata, debería haber eliminado al tipo en ese momento y haberse enfocado en el objetivo mayor, que es acabar con la organización y con los juegos, porque si hubiera tenido mala suerte, no solo los juegos continuarían, sino que su hija acabaría quedándose sin padre, aunque no es que él sea muy presente en la vida de la chica. Y no vamos a olvidar que él también tenía una pistola, así que si
Ji-Hoon no quería terminar con el tipo, tuvo infinitas oportunidades de dispararle en el hombro al loco y conseguir la invitación, y luego mantenerlo preso para hacer preguntas más incisivas sobre el juego, además de revisar si tenía rastreadores también, ¿no? Y sí, chicos, en una situación de vida o muerte como esta, tienes que hacer lo que hizo Jesse en el camino, y ser más astuto que el bandido, y habrá spoilers, si no quieres salta unos 10 segundos. En el caso de Jesse, él acordó un duelo de pistolas al estilo del viejo oeste con el tipo, y simplemente tenía dos armas y ya estaba apuntando una al tipo para asegurarse de que sacaría la pistola primero y quedaría vivo. La situación es la misma aquí. Después de todo, ir de frente no sirve de nada, mucho menos intentar probar algo a un tipo así. Y probablemente ese tipo desinstaló el paquete de la vida, porque después de ser expuesto así, la organización probablemente lo eliminaría en una especie de quema de archivos. Por eso necesitaban interrogar a ese tipo y obtener más información sobre quién va a los juegos e incluso intentar infiltrar a alguien allí para descubrir dónde se llevan a cabo esos juegos, colocando un rastreador escondido en el infiltrado. Después de eso, Jun-Ho finalmente se despierta y los dos comienzan a conversar para conocer los objetivos del otro, con el policía explicando que ya había hablado con Ji-Hoon 2 veces antes, una frente a su casa y la otra en la isla cuando ocurrió la pelea en el dormitorio y él estaba infiltrado buscando a su hermano. Al escuchar esto, el sobreviviente explica que no mató al reclutador y dice que su objetivo con toda la investigación es terminar con el juego y no solo eliminar a los responsables. Y como ambos desean lo mismo, Ji-Hoon acaba concordando con Jun-Ho y decide que sería bueno que trabajaran juntos para llevar a los VIPs ante la justicia, aunque Choi esté en contra de eso ya que no confía en nada en la policía. Sin embargo, Ji-Hoon parece confiar mucho en el tipo, ya que ambos tienen un objetivo en común, y decide mostrar todo lo que tiene a su disposición para enfrentar a los multimillonarios que organizan y patrocinan los juegos, como por ejemplo montañas de dinero, cientos de armas de todo tipo, incluyendo armas pesadas, y debido al tipo de trabajo que van a hacer, le dice a Choi que contrate a muchas personas calificadas y sugiere que Jun-Ho renuncie al trabajo. Y él incluso muestra que dentro del edificio hay una sala de entrenamiento gigante para probar las armas y hacer tácticas. Después de eso, al día siguiente, Ji-Hoon va a ver cómo está el hermanito de Sae-Byeok y la madre de su antiguo amigo, y como prueba de que aún recuerda las promesas que hizo, el tipo sigue contratando coyotes y contrabandistas para traer a la madre de Sae-Byeok a Corea del Sur. Y poco después de que él salga de la oficina del coyote responsable de esto, una joven llamada Noeul, que también vino de Corea del Norte y ahora trabaja disfrazada en un parque de diversiones, entra allí pidiendo una vez más al criminal que traiga a su pequeña hija de Corea del Norte, pero el contrabandista le advierte que debería desistir de eso, ya que lamentablemente no hay forma de que la niña haya sobrevivido sola tanto tiempo. Solo que aparentemente las esperanzas de la joven no han terminado aún, pues de noche cuando ella está llorando en su coche pensando en la niña, una persona misteriosa aparece buscándola y le entrega una invitación para los juegos. Ya en la mañana siguiente, mientras Jun-Ho está teniendo problemas con su propia madre, que se culpa por la desaparición de su otro hijo, que en este caso es el frontman, Noeul va al parque y renuncia a su trabajo para poder aceptar la propuesta de los juegos, y está tan enfocada en eso que ni siquiera acepta tener una cena de despedida con el equipo con el que trabajó durante 2 años. Sin embargo, al momento de irse, ve a un niño siendo llevado de urgencia al hospital y se da cuenta de que su gorro había caído al suelo sin que el padre se diera cuenta. Recordando a su propia hija, va al hospital para devolverle el gorro al niño, y el padre de ella se queda en shock al ver el gorro allí. Bueno, una cosa necesita ser dicha, ¿no, chicos? Ji-Hoon realmente es un hombre que mantiene su palabra. Después de todo, sigue cuidando de la familia de sus amigos hasta el día de hoy. Pero fuera de eso, realmente no sé cómo piensa Ji-Hoon, porque cada vez más está expandiendo su esquema contando con personas desconocidas, y claro que no hay forma de enfrentar a esa organización sin tener un ejército propio. Sin embargo, seguir llamando a tanta gente de fuera solo hace que la red de información se vuelva más débil, lo que probablemente resultará en algo filtrándose aquí o allá. Fuera de eso, en lugar de hacer que Jun-Ho salga de la policía, tal vez sería más útil que el tipo volviera a ser parte de homicidios, y así tuviera acceso a varias bases de datos e información privilegiada que puedan ayudar a rastrear a los miembros de la organización y a los VIPs que patrocinan los juegos. Y les voy a decir, guardar esa pasta apilada ahí es una de las mayores tonterías que he visto. De esa manera no rinde y simplemente puede ser robada por cualquiera, ¿no? Ya que el policía encontró el lugar fácilmente y el reclutador también. Más tarde vemos a Ji-Hoon terminando los preparativos para el encuentro que tendrá lugar esa noche en una discoteca, y para asegurarse de que nada salga mal, contrata a un médico para que le arranque un diente y lo reemplace por uno falso que contiene un rastreador indetectable incorporado. Con eso hecho, él va hasta el stand de entrenamiento en el sótano del edificio, donde es presentado a los mercenarios altamente entrenados que trabajarán en esta operación. Y a pesar de gustarle sus nuevos matones, Ji-Hoon deja bien claro que los chicos no deben hacer nada sin que sean ordenados por él o por Jun-Ho, pues incluso una pequeña exposición puede poner en riesgo la misión. Entonces, para darle un impulso a la motivación, llama a su hija y se queda en silencio, solo escuchando la voz confusa de la chica, sabiendo que esta podría ser la última vez que tiene la oportunidad de hacerlo. Y luego, con todos los preparativos terminados, Ji-Hoon y el resto del equipo van al club nocturno donde tendrá lugar el encuentro, pero mientras el sobreviviente y Choi entran al lugar, Jun-Ho se queda afuera observando los alrededores, listo para dar la orden a los mercenarios. Ya dentro, después de un
tiempo de búsqueda, Ji-hoon encuentra a uno de los soldados de overol rosa y lo sigue hacia la parte trasera del establecimiento, algo que es visto por Choi, quien no pierde tiempo y avisa rápidamente a Jung-ho antes de recibir una descarga eléctrica y ser noqueado, pero la advertencia ni siquiera era necesaria, ya que el ex policía ya había visto a los dos soldados de overol rosa entrar en el lugar y lo sigue de inmediato. El problema es que lo único que encuentra allí dentro es a Choi inconsciente en la barra del bar, porque para ese momento Ji-hoon ya estaba saliendo del club. Entonces el ex policía se da cuenta de esto a través del rastreador y corre tras él lo más rápido que puede, pero ya era demasiado tarde y solo ve al sobreviviente yéndose en el vehículo, lo que lo obliga a mandar a los mercenarios a seguir de cerca la limusina blanca. Mientras tanto, Ji-hoon está dentro del vehículo conversando con el líder de los juegos, el frontman, a través de un radiocomunicador en forma de cerdito, y cuando se le pregunta sobre el motivo de hacer todo esto, Ji-hoon dice que es solo para pedir que los desafíos terminen de una vez por todas. Sin embargo, el líder afirma que los juegos nunca acabarán, ya que son las propias personas las que aceptan participar por libre y espontánea voluntad, algo que deja a Ji-hoon aún más irritado, argumentando que los pobres elegidos no tienen voluntad propia sobre aceptar o no, ya que necesitan aprovechar cualquier oportunidad que pueda sacarlos del agujero. Además, el psicópata también suelta un discurso ideológico vacío diciendo que los pobres son la basura de la sociedad y que mientras el mundo continúe como está, el juego nunca terminará. Pero lo peor viene ahora, pues al mismo tiempo, Jung-ho manda a los mercenarios detener la limusina y de repente un francotirador destruye los neumáticos de las furgonetas, impidiendo que la persecución continúe. Al ver esto, el policía incluso intenta asumir la responsabilidad de ir tras Ji-hoon, sin embargo no resulta, ya que había una pequeña bomba debajo del vehículo que explota y destruye el coche, y sabiendo que el plan ha fallado, el sobreviviente saca una pistola y dispara en la parte delantera de la limusina, algo que no sirve de nada, ya que el vidrio era completamente blindado, y entonces, al darse cuenta de que no tiene muchas opciones, Ji-hoon pide entrar en el juego, diciendo que eso dejaría a los ricos patrocinadores muy emocionados al ver el regreso de un ganador, y como forma de convencer al líder, Ji-hoon hace algunas provocaciones preguntando si el tipo tiene miedo de perder como el viejo Il-nam, que murió sabiendo que estaba equivocado y que la humanidad aún tenía solución, ya que una persona se detuvo para ayudar al indigente esa noche. Al escuchar eso, el líder se burla preguntando si Ji-hoon quiere ser algún tipo de héroe que salió de la Matrix, pero todo lo que el sobreviviente responde es que demostrará que el mundo no funciona con la métrica de los ricos, y con eso hecho un gas entra en esa parte de la limusina y apaga a Ji-hoon, que es aceptado en los juegos una vez más. Y por cierto, toda esa conversación estaba siendo escuchada por Jung-ho a través de una escucha, quien se da cuenta de que las cosas han cambiado y avisa que el plan B necesita ser puesto en acción. Al mismo tiempo, vemos que, a pesar de haber sido llamada para los desafíos, No-eul no entró como jugadora, sino como una de los soldados de overol rosa. Ok, antes que nada, tengo que señalar que es una estupidez enorme que hayan continuado en esa base, ya que el reclutador la encontró fácilmente. Nada impide que el tipo haya puesto escuchas por todas partes para saber del plan de Ji-hoon para detener el juego. En serio, chicos, esto es simplemente estúpido. Si tu ubicación está comprometida, lo primero que haces es cambiar de lugar. Hoy en día ni siquiera puedes hablar cerca del celular correctamente porque te escucha. Imagina tener un escondite secreto que fue descubierto por un reclutador de una organización secreta. Y sinceramente no sé exactamente qué planeaba hacer Ji-hoon con toda esa operación. Después de todo, incluso si el plan funcionara, era obvio que el líder de la organización no vendría a buscarlo personalmente en el club para quedar expuesto como un idiota. Y si lo hiciera, sería una certeza absoluta que habría al menos un centenar de hombres armados en los alrededores esperando el momento adecuado para entrar en una batalla para protegerlo. Ese tipo todavía cree que tiene más dinero que los organizadores del juego. Los tipos simplemente podrían ser los dueños de esa fiesta y haber pasado a Ji-hoon allí mismo, pero la armadura del guión de ese tipo está aún más inflada esta temporada y prácticamente puede hacer lo que quiera sin morir. Lo único que él dijo que tiene sentido es que la mayoría de las personas que aceptan participar en estos juegos no tienen realmente una elección, y si estás pensando, solo no participes, bueno, tienes razón, pero imagina la siguiente situación. Estás al borde de un acantilado y abajo hay una pequeña piscina, lo suficientemente profunda solo para evitar que mueras al caer, pero es bastante pequeña y difícil de acertar. Por otro lado, detrás de ti hay un hombre apuntando una pistola a tu cabeza y diciendo que necesitas saltar. Bueno, de cierta forma tienes una elección, ¿no? Sokeela fue imposta a Bose Town. O saltas y probablemente mueres, o te quedas y mueres con certeza. Entonces realmente hay una elección cuando la otra opción es la muerte o el hambre. A mi parecer realmente no hay una decisión correcta aquí, ya que las personas están desesperadas. Entonces cuando los reclutadores buscan a personas pobres o endeudadas para invitarlas al juego, lo que están haciendo es básicamente ser esa pequeña piscina al fondo del acantilado que da un 1% de probabilidad de supervivencia, es decir, no es una elección, porque para esas pobres personas la miseria sería la única alternativa. Claro que si usas el argumento de que está demasiado bien para ser verdad, no aceptarías la propuesta, pero nuevamente, como dije, la desesperación hace que las personas tomen decisiones precipitadas sin pensar bien, pero nunca hay una salida fácil para este tipo de situación. Fuera de eso, diría que el acto de Ji-hoon al disparar al vidrio fue bastante estúpido, sobre todo porque obviamente sería un vidrio blindado, y al estar solo con una pistola, el tipo debería haber evitado esa acción idiota, ya que la bala podría rebotar y volver hacia él mismo, pues las armas de
menor calibre tienen balas que son rebotadas más fácilmente por vidrios balísticos, pero la armadura del guión salvó al tipo nuevamente. Y esta es para que la uses la próxima vez que te secuestren en un coche. En lugar de intentar disparar a un vidrio que claramente sería blindado, Ji-Hoon podría haber intentado bajar el asiento del coche y acceder al maletero. Prácticamente todos los coches tienen una manera de abrir el maletero desde dentro. Todo lo que el tipo necesitaría hacer sería encontrar esto que está apareciendo en la pantalla. No siempre estará bien encima de la cerradura del maletero, pero por lo que noté, esta limusina es de la marca Chrysler. Esos vehículos tienen un sistema de apertura desde el panel, y cuando están sin batería necesitan tener un sistema de redundancia, por eso tienen una palanca para tirar, exactamente como está en el video. Entonces digamos que el tipo ni siquiera intentó escapar, porque si realmente quisiera huir podría hacerlo fácilmente. Ya al día siguiente, muy temprano por la mañana, Jun-Ho, Choi y los mercenarios contratan al capitán del barco que salvó al ex policía y siguen al rastreador mar adentro en dirección a lo que creen que es la isla de los juegos. Al mismo tiempo, Ji-Hoon se despierta en ese dormitorio que conoce muy bien y ve que había unas cuantas centenas de nuevas personas que no tenían idea de lo que iba a suceder allí. Pero lo más loco es que justo después de levantarse, otra jugadora, a quien llamaré Mística, se acerca al tipo diciéndole que estaba siendo presionado por varias almas, lo cual es de hecho cierto. Pero antes de que la conversación pueda continuar, los soldados de overall rosa entran allí y dan la bienvenida a los desafíos. Entonces uno de ellos explica las reglas, diciendo que la competencia durará 6 días y que cada día tendrá un juego diferente. Sin embargo, no todos están tan dispuestos a escuchar esas explicaciones, pues la jugadora trans, que es la número 120, muestra que no se puede confiar en los responsables del desafío teniendo en cuenta que secuestraron a los participantes, y esto genera una ola de revuelta entre los jugadores que comienzan a quejarse de cómo fueron tratados. Ahí, viendo la oportunidad, el jugador 333 grita pidiendo que le devuelvan su celular, pues necesita estar siguiendo en tiempo real el precio de las criptomonedas para poder vender en el momento adecuado. Y para acabar con el desorden, el soldado jefe comienza a decir el nombre de algunos participantes y cuánto dinero deben, como por ejemplo el 333, Myungi, que es un ex youtuber de cripto que creó una meme coin para estafar y que el tipo debe más de 1.000 millones, a 196, Mina, que debe 45 millones, a 120, Hyunju, que debe 330 millones, el 230 Subong, más conocido como Thanos, que debe 1 billón y algo, y así sucesivamente hasta llegar al jugador 100, Jongdae, que debe más de 10 billones en préstamos bancarios, y ese loco se superó. Y lo peor es que después de exponer a estas personas, el soldado al que voy a llamar Cuadrado hace un discurso aterrador, preguntando si incluso después de ver todo esto, estas personas van a seguir jugando o van a desistir y volver a las vidas miserables donde no tienen dinero para nada y son perseguidos por prestamistas. Entonces, en ese momento, el cerdito que guarda el dinero baja del techo y el Cuadrado explica que el premio total es de casi 45.600 millones de wons. Además, se dice que en esta edición habrá un bono especial, donde al final de cada juego podrán decidir si quieren continuar o no, y si desisten, el dinero acumulado hasta ese momento será dividido entre todos, algo que impresiona incluso a Ji-Hoon, quien no puede entender el motivo de hacer tal cosa esta vez. Fuera de eso, de repente se arma un lío en medio de la multitud, cuando madre e hijo terminan encontrándose allí y la señora parece estar extremadamente irritada con el chico, que prometió que dejaría de apostar, pero por suerte, después de una rápida discusión entre ellos, todo vuelve a la normalidad cuando ambos deciden quedarse en la isla para poder pagar la deuda del joven. Ok chicos, aquí podemos ver cómo son aficionados persiguiendo a profesionales. El hecho de que Ji-Hoon use solo un rastreador es una tontería. Con todo ese dinero que tiene y el riesgo que está corriendo, lo mínimo que debería tener es redundancia. Y lo que quiero decir con esto es lo siguiente: el tipo necesitaba tener al menos 3 rastreadores en su cuerpo, ese del diente, uno subcutáneo y tal vez uno dentro del cuerpo en algún órgano o en un lugar extremadamente improbable, como la planta del pie o un implante capilar. Claro que eso daría trabajo, pero nuevamente el tipo tiene dinero de sobra, no es como si no pudiera pagar a un equipo médico para hacer eso. Y segundo, ¿qué persecución más ridícula fue esa? Parece que los tipos querían que lo atraparan. Al menos ese tipo necesitaría más coches, algunas motos para asegurarse de que podría seguir el vehículo y alguna arma que disparara un rastreador. Y sí, voy a decir que tiene dinero para hacer todo eso, porque el tipo ganó 45.6 mil millones de wons, que literalmente está dejando de adorno en su chabola. Bueno, creo que me expresé un poco. Déjame elogiar al tipo también. Realmente admiro a Ji-Hoon por no haberse quedado paralizado al volver a ese lugar terrible que debe darle pesadillas hasta hoy. Pero una cosa interesante que hacer aquí antes de salir tratando de salvar a todos sería observar qué tipos de personas fueron llamadas esta vez, pues además de aquellos que siempre hacen tonterías, también pueden haber espías enviados para vigilar a Ji-Hoon de cerca e incluso sabotearlo durante alguna prueba. Así que sería muy inteligente que el tipo buscara a alguien que esté pendiente de él. Después de todo, un infiltrado amateur no podría estar mucho tiempo sin mirar al objetivo, como la Mística que apenas vio al tipo y ya salió hablando tonterías. Otra cosa interesante es la forma en que el Cuadrado expone a los participantes para hacerlos sentirse mal y aumentar aún más la revuelta y el deseo de ganar el dinero del premio, una táctica clara de manipulación para evitar que las personas desistan ahora o después de descubrir la verdad. A continuación, el proceso de inscripción finalmente comienza, con el ex youtuber siendo uno de los primeros en aceptar
aceptar participar, pero mientras está saliendo de la fila, es abordado por Thanos y el jugador 124, dos tipos que perdieron varios millones de wons al seguir el consejo del estafador e invertir todo el dinero en una criptomoneda. Así que como compensación, Thanos le dice al joven que gane el juego para poder pagar las deudas si no quiere meterse en problemas. Luego, después de que Ji-Hoon y todos los demás se inscriben, van a tomarse sus fotos de registro de jugador para dirigirse a la arena de juegos, y mientras lo hacen, Thanos es reconocido como un rapero famoso y varios jóvenes piden tomarse fotos con él, algo que finalmente no se permite. Además, Ji-Hoon se reencuentra con un viejo amigo, que terminó allí después de ser abandonado por su esposa y separado de su hija, y sabiendo lo que está por venir, el sobreviviente le dice a su amigo que se quede detrás de él sin importar lo que pase. Paralelo a esto, Jung-Ho y su equipo llegan a la isla de donde proviene la señal del rastreador. El problema es que al acercarse a la señal, descubren que el aparato había sido retirado del diente de Ji-Hoon y colocado en las carnadas de un pescador cualquiera. Entonces, al darse cuenta de que habían sido descubiertos, Choi se desespera y avisa al ex policía, así que regresan al barco y acuerdan detener las búsquedas por el momento. Después de todo ya habían sido descubiertos. Y como dice el propio Choi, es muy probable que alguno de ellos haya filtrado la información. En ese mismo momento, todos los participantes entran en el escenario del juego Patata Frita 1, 2, 3, pero el sobreviviente se da cuenta de que sus compañeros ya deberían haber llegado allí a esa altura y se quita el diente falso para echar un vistazo, descubriendo así que estaba sin el rastreador y que solo podía contar consigo mismo. Teniendo esto en mente, corre rápidamente hacia el frente de los participantes y hace un alboroto, explicando que este juego era real y que los participantes que se movieran en el momento equivocado serían eliminados por tiradores profesionales, aunque obviamente casi nadie le cree, diciendo que es un loco conspiracionista o un tramposo que quiere quedarse con todo el dinero. Bueno, avisé que necesitaba redundancias para rastrear al tipo. Si le hubieran puesto un rastreador en el pie, nada de esto habría pasado, ¿no? ¿Qué, pensabas que iba a decir otro lugar? No estoy tan enojado así todavía, pero siendo bien honesto con ustedes, no consigo entender bien cuál es el objetivo de Ji-Hoon en este juego, pues si quiere acabar con la organización, la mejor forma de hacerlo sería poco a poco y consiguiendo aliados en secreto, no convirtiéndose en la persona más llamativa de toda la edición, pues si empieza a mostrar que conoce los juegos, no tardarán mucho en atacarlo con la intención de usarlo como una llave maestra para pasar por todos los desafíos, sin contar que muchas personas podrían intentar acabar con él para evitar una fuerte competencia, y digamos que él no recibió un tiro allí mismo, por ser el protagonista. Después de todo, si cualquiera fuera allí para exponer el juego, seguramente la organización eliminaría al tipo para que se quedara callado y dejara que los juegos sucedieran normalmente. Sin contar, chicos, que si él logra salvar a todos en el primer juego, nadie va a creer que realmente corre el riesgo de muerte. Esto se llama paradoja del éxito o dilema de la prevención. Ocurre cuando una acción preventiva evita un problema, pero debido al éxito en evitar el problema, las personas creen que la acción era innecesaria o exagerada. Como el evento peligroso nunca llegó a ocurrir, es difícil convencer a alguien de que la alerta fue válida. Un ejemplo común es en gestión de crisis o salud pública. Si una persona advierte sobre un riesgo, como un desastre o epidemia, y toma medidas para evitarlo, y el problema no ocurre, otros pueden pensar que el riesgo nunca fue real. Fuera de eso, diría que el acto de Choi al acusar a los mercenarios armados de ser traidores fue bastante irresponsable, sobre todo porque están en medio del mar y nadie sabría lo que ocurrió allí si los tres que no son exmarines fueran eliminados. Y así, sin querer repetirme aquí, pero encontrar la maldita isla donde están ocurriendo esos juegos no es algo difícil para quien tiene un montón de dinero. Chicos, contratan varios barcos con varios pilotos de drones a bordo, mandan a los pilotos a despegar cerca de todas las islas cercanas a donde fue encontrado el policía y se quedan monitoreando el lugar. Si hay alguna actividad sospechosa o el drone cae por alguna razón, ya saben dónde buscar. Y para disimular la operación solo hay que decir que el tipo está haciendo algo de stock footage para vender a un banco de imágenes y ya está. Ay, chicos, puede que no sea el mayor entendido de criptomonedas en todo el mundo y me gusta el mercado cripto, pero una cosa que pienso que es lo más básico sobre inversiones es el hecho de que siempre necesitas diversificar tus inversiones, porque si dejas todos los huevos en una misma cesta, obviamente te quedarás sin qué comer si algún día esa cesta se cae. Además, intenta no seguir ciegamente los consejos de alguien que no es un inversor profesional, porque si uno de los consejos de esa persona sale mal y arruina a miles de personas, ten por seguro que el responsable se las arreglará para desaparecer lo más rápido posible y tú serás quien se quedará con el dolor de cabeza. En resumen, siempre verifica la información que alguien te da y no confíes ciegamente en los demás. Al final del día, quien es responsable de tus decisiones eres tú mismo. Entonces, tan pronto como comienza el juego, Ji-Hoon intenta de todas formas coordinar a los participantes para evitar que se muevan en el momento equivocado o intenten hacerse los listos, y poniéndose en riesgo, cubre su boca con el brazo para poder hablar y dar órdenes, algo que funciona durante un tiempo, pero después de unos minutos, una abeja se posa en la cara de una de las participantes, que se mueve desesperada y es eliminada brutalmente frente a Thanos. Esto acaba haciendo que decenas de personas se aterroricen y corran hacia la salida, lo cual obviamente no funciona, ya que cada uno de ellos es fusilado sin piedad, dejando al resto en completo shock, y Thanos incluso toma algunas pastillas que estaban escondidas para ver si se relaja un poco, así que no me pregunten cómo pasó esa cruz y el
rastreador de Ji-hoon no. Tal vez él también debería haber puesto una cruz. Ahí, al darse cuenta de que nadie se iba a mover de tanto miedo, Ji-hoon toma la delantera del grupo, avisa que todos morirían si el tiempo terminaba y comienza a dar algunos comandos a los participantes, diciéndoles que formaran filas con los más bajos quedando detrás de los más altos, ya que así, incluso si alguien bajo se movía, no sería muerto ya que la muñeca no percibiría el movimiento. De esta forma, el grupo avanza lentamente, con algunos siendo eliminados aquí y allá, y Thanos parece haberse vuelto tan loco que termina empujando a algunas personas para eliminar la competencia. Tal vez quiere el dinero para comprar un guantelete del infinito, ¿no? A pesar de eso, después de un tiempo, varias personas logran cruzar la línea de meta y ganar el juego. El problema es que uno de los jugadores había sido alcanzado en la pierna por un tirador porque se había movido y no podía caminar solo para cruzar la línea, y aunque veía que quedaba poco tiempo, Ji-hoon vuelve para ayudarlo. Y por suerte, la jugadora 120 muestra tener buen corazón y también decide ayudar al chico, y de esta forma los tres logran cruzar la línea de meta con seguridad, faltando solo 5 segundos. Sin embargo, como el chico herido debería haber sido eliminado en lugar de recibir un disparo en la pierna, Noeul termina el trabajo incluso después de que él cruza la línea, y lo hace sin ni siquiera parpadear. Además, usando su francotirador se da cuenta de que el padre de la niña que fue ingresada de urgencia en el hospital también estaba participando en los juegos. A continuación, todos los participantes regresan al dormitorio y esperan unos minutos hasta que los soldados de Rosa entren allí una vez más, y sin perder tiempo, el cuadrado felicita a los sobrevivientes y anuncia el resultado del primer juego, diciendo que 91 jugadores fueron eliminados. Pero antes de que pueda continuar, varias personas comienzan a implorar para irse. Al ver esto, Ji-hoon recuerda a los soldados que en el contrato está escrito que después de cada juego se puede iniciar una votación para decidir si continúan jugando o no, algo con lo que el cuadrado está completamente de acuerdo. Pero antes de iniciar la votación, muestra que el dinero acumulado por la primera prueba fue de 9.000 millones de wons y algunos centavos, dejando a los participantes bastante impresionados y haciendo que pierdan un poco del miedo que tenían antes. Y para empeorar, el cuadrado afirma una vez más que los jugadores pueden salir cuando quieran, y les recuerda que el ganador final de los juegos se lleva un total de 45.600 millones de wons, porque cada jugador eliminado hace que el premio aumente en 100 millones, una propuesta que es increíblemente tentadora y hace que la mayoría piense mejor sobre el desistimiento, algo que es claramente percibido por el cuadrado, que aprovecha esa oportunidad para dar inicio a la votación, siendo que el primer jugador en votar es Ji-hoon, quien obviamente elige desistir. El problema es que conforme pasa el tiempo, queda claro que el grupo está bien dividido y no está claro cuál será el lado con la mayoría. Por eso Ji-hoon decide hacer algo y comienza un discurso en jutsu en medio de la multitud, recordando a las personas que sus vidas están en riesgo y que pueden morir en cualquier momento. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles así y varias personas se vuelven contra el sobreviviente, diciendo que él ha estado causando problemas desde el principio y que probablemente es un infiltrado. Entonces, a medida que la discusión va aumentando, Ji-hoon grita bien alto, diciendo que ya ha jugado todos esos juegos, pero pocas personas creen en eso. Después de todo, si él hubiera sido el ganador estaría rico ahora y no necesitaría volver al juego. Por otro lado, Thanos recuerda que si realmente ganó el juego, entonces puede dar varios consejos sobre cómo vencer la competencia. Y para empeorar aún más las cosas, Ji-hoon es amenazado y obligado a quedarse callado para no interferir más en la votación, y ya saben cómo es, la gente termina teniendo un poco de esperanza en poder ganar, pero la votación increíblemente termina empatada. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía es que el jugador 001, responsable de desempatar la competencia y continuar el juego, era precisamente el líder de la organización, el hermano de Jung-ho y el antiguo frontman. Ok, era bastante obvio que el juego continuaría, primero porque la serie necesita continuar, segundo porque algunos prefieren arriesgarse que volver a ser pobres, y tercero porque el líder jamás dejaría que Ji-hoon ganara tan fácilmente. Solo espero que Ji-hoon no sea tan tonto como para no darse cuenta de que ese tipo es un infiltrado, ya que en el otro juego el 001 también era un infiltrado. Y chicos, tengo que decirles que aquí las cosas se forzaron mucho. Vale, cargar a alguien herido hasta la línea de meta faltando solo unos segundos es una exageración enorme para mí. Está claro que no habría tiempo, y además es un riesgo que el tipo ni siquiera necesitaba correr, porque si el tipo se movió, perdió el juego y no sería salvado solo porque cruzó la línea de meta. Las reglas son muy claras. Y segundo, es un poco ridículo que tanta gente haya logrado empatar una votación así, es solo para hacerlo dramático. Si querían que fuera más dramático, al menos podrían haber hecho que alguien del lado de la desistencia presionara para que se retiraran y fuera eliminado con un tiro. Así, todos estarían coaccionados a votar que sí, pero entonces caería ese discurso de la libertad, ¿no? Pero de cualquier manera, estuvo forzadísimo. De hecho, es una pena que Jung-ho no haya hecho un retrato hablado de su hermano solo por si acaso, porque si eso hubiera sucedido, Ji-hoon reconocería al hombre y podría acercarse como quien no quiere nada, y dependería de él notar algunos errores en la historia del tipo o no. Lo importante es que se mantendría cerca del tipo, y como dice el dicho, mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más. Aunque aún no sepas quiénes son esos enemigos, pero siendo el número 01 sería una tontería no sospechar del tipo. Y una última cosa, creo que si ganan la votación para desistir, todos ahí se irían de base, porque serían muchas personas que salieron del juego sabiendo que existe, y aquí es prácticamente la primera regla del club de la lucha, ¿no chicos? Pero en este caso general lo matarían para no chismear
chismear sobre la existencia de los juegos. Ahí, después del fin de los juegos, los soldados de overol rosa llevan la mayoría de los cuerpos para ser cremados, mientras que algunos son examinados por un doctor para ver si los órganos aún pueden ser extraídos y traficados. Pero desafortunadamente para los criminales todo parece estar mal. Al mismo tiempo, en el dormitorio, Gi-hun está conversando con su amigo Jung-bae y contando sobre cómo todos los antiguos participantes murieron pensando que podrían salir de allí con algo de dinero si aguantaban solo un poco más de tiempo. Ahí, escuchando esa conversación, el líder infiltrado se acerca junto con algunas otras personas y dice que si es tan peligroso así, Gi-hun puede ayudarlos a pasar la prueba sin problemas. Después de todo, él ya lo ha hecho antes y debe ser casi un profesional. Tanto que revela haber votado por continuar en la prueba porque sabía que Gi-hun estaba allí, y esa frase parece animar a las otras personas también. Y sabiendo que ahora no hay vuelta atrás, Gi-hun explica que el próximo desafío será la colmena, un juego en el que hay que recortar una figura en perfecto estado de dentro de una galleta, siendo que la figura más fácil en la edición era el triángulo y la más difícil era un paraguas. Lo divertido es que para burlarse de Gi-hun, el líder pregunta inocentemente quién sería lo suficientemente idiota como para elegir el paraguas, haciendo que el sobreviviente recuerde que él mismo había sido ese idiota. Pero lo peor de todo es que al escuchar eso, el idiota del viejo número 100 sugiere que mantengan esto en secreto para que varias personas mueran y el premio aumente, algo con lo que Gi-hun obviamente no está de acuerdo, diciendo que avisará a todos sobre esto. Y sabiendo esa información, el jugador 007 corre a avisar a su madre, pero no encuentra a la señora en ninguna parte, ya que ella había ido a entregar comida a la jugadora 222, llamada Junhee, diciéndole que la chica debía alimentarse bien ya que estaba embarazada. Pero como no quiere que nadie se entere de eso, la joven niega a toda costa hasta que la mujer se va. Al mismo tiempo, el líder se acerca a Gi-hun y le pregunta si volvió al juego porque ya había gastado todo el dinero que ganó en la edición pasada, y en respuesta Gi-hun explica que no lo hizo porque ese dinero fue generado a costa de cientos de vidas y no le pertenecía, algo que el 001 no puede entender, porque Gi-hun mereció el premio por haber salido, sin contar que no es como si él hubiera matado a esas personas, y aunque no usara el dinero, los muertos no volverían a vivir. Además, el tipo defiende su elección en la votación diciendo que si hubiera votado para salir del juego, en poco tiempo estaría maldito por hacer que volvieran a tener la misma vida de antes. Y sintiendo el ambiente un poco pesado, Jung-bae dice que nada de eso importa más, ya que el enfoque ahora debe ser mantenerse unidos. Ahí, escuchando la conversación, el número 388, Dae-ho, aparece diciendo que está de acuerdo con la visión del tipo y que por eso le gustaría unirse a su grupo, lo que genera un momento muy divertido con los dos habladores presumidos por ser de la marina. Sin embargo, de la nada, Thanos y su amigo comienzan a golpear al ex youtuber MG Coin y llaman la atención de todos, haciendo que el líder tenga que levantarse para ir a pedirles que paren. Sin embargo, Thanos no le da la mínima importancia y le dice al tipo que se ocupe de sus hijos, algo que pega en el punto débil del 001 y lo hace darle una gran paliza a los dos matones, como si fuera algo muy fácil de hacer. Y por suerte, el líder se controla en el último segundo para no pasarse de la raya. Entonces, sospechando que el tipo también puede ser de la marina, los otros dos idiotas esconden los tatuajes de la marina por miedo a haberse exhibido demasiado. Ok, antes de todo necesito decir que, aunque sea un villano, este líder realmente es un tipo muy genial y con mucha aura. Este tipo me recuerda a Mads Mikkelsen en ese videoclip fumando y tomando una Coca-Cola. Incluso haciendo eso parece un villano. Y el 001 no es diferente, la villanía emana de este tipo. Y el único tonto que no ve eso es Gi-hun. Pero fuera de eso, este espectáculo de habilidades marciales debería hacer que Gi-hun estuviera siempre en guardia cuando hablara con él. Porque no es como si aplastar a dos jóvenes en una pelea con pocos movimientos, sin siquiera sudar, fuera algo que cualquier soldado pudiera hacer. Así que eso deja claro que, al menos, el 001 es muy hábil y experimentado en batalla. Y para un tipo con esas habilidades estar en los juegos, algo muy malo hizo, lo que puede ser bueno o malo dependiendo de cómo se desarrollen las cosas. Y con certeza la misión principal de Gi-hun aquí debería ser llevar al 001 a su lado, porque hizo algo que necesitó de varios Vengadores para realizar, ¿no? Y ni siquiera necesitó las gemas del infinito como Stark. Y yo recomiendo acercarse al 01 por dos motivos. El primero y más obvio es que Gi-hun no sabe la verdadera identidad del tipo, así que para él el líder puede ser un gran aliado. Y segundo, porque incluso si el tipo no es un aliado, aún así es importante mantenerlo cerca, porque vale recordar, mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca, y al estar cerca de ese jugador, Gi-hun podrá entender sus motivaciones y determinar si es aliado o no. Pero una cosa debe tener en mente, nunca confiar 100% en nadie allí dentro. Yo desconfiaría hasta de mi sombra, incluso si tiene un amigo allí, el tipo está todo endeudado, nada impide que esté allí vigilando a Gi-hun también. Ahora vamos a entrar en un terreno un poco complicado, pues está bien claro que ese viejo número 100 va a ser uno de esos jugadores muy egoístas que probablemente harían cualquier cosa para ganar dinero o sobrevivir. El tipo tiene 10.000 millones en deudas, ¿verdad, chicos? Así que el tipo podría incluso traicionar a los demás y empezar una guerra de pandillas, algo que ya ha sucedido antes. Por eso, por más extremo que sea esta decisión, realmente creo que de aquí en adelante es mejor que Gi-hun aproveche que tiene a tantas personas fuertes a su lado y ponga orden en la casa, incluso si necesita recurrir a medios violentos para hacerlo. Después de todo, vale la pena recordar que el objetivo del tipo es acabar con toda la organización de los juegos, y para eso, lamentablemente, será necesario
tomar algunas decisiones complicadas que pueden no ser tan moralmente correctas. O sea, acabar con la vida de los idiotas que interrumpan el plan y se muestren como malas personas, pero creo que incluso haciendo todo eso, él ya no tiene más oportunidades de acabar con los juegos, ya que fue capturado. Todas las oportunidades que tenía se fueron por el desagüe cuando lo llevaron. Y hablando de Junhee, existen algunos peligros bastante significativos para ella durante el desafío, y no estoy ni siquiera hablando de la posibilidad de ir de base en uno de los juegos. La verdad es que debido a todo el estrés al que las personas son sometidas en los desafíos, la chica podría acabar teniendo un parto prematuro allí mismo, lo que podría afectar el desarrollo del bebé, dependiendo de cuánto tiempo antes haya nacido. Algún tiempo después, el líder vuelve cerca de Ji-hoon y se disculpa, diciendo que no debería haber sido tan agresivo antes con la forma en que habló, pero además, también cuenta una media verdad, diciendo que necesita todo ese dinero porque su esposa está muy enferma y necesita un trasplante inmediato de hígado, sin contar que al hacer los exámenes se descubrió que ella estaba embarazada, algo que parece empeorar aún más la situación. Y bueno, dije que esto es una media verdad porque realmente puede haber sucedido eso, solo que probablemente fue hace muchos años, ya que actualmente su esposa está muerta. Al mismo tiempo, los soldados de Rosa se dan cuenta de que los cuerpos de las personas elegidas para que les extrajeran los órganos fueron terminados intencionadamente, y como la mayor sospecha de haber hecho esto recae en la empleada número 011, No Eul. Ella es llamada por el soldado jefe a su oficina, y los dos tienen una conversación muy poco amigable, donde el tipo básicamente dice que ella debería haber hablado desde el principio si no quería ayudar en el trabajo. Después de todo, fue él quien le dio a la joven una segunda oportunidad en la vida cuando llegó toda destrozada de Corea del Norte, y además, él también intenta recordarle a No Eul sobre su hija para ver si la mujer acepta apoyar su esquema clandestino, pero ella se niega, diciendo que fue llamada para una misión donde supuestamente iba a acabar con el dolor de los demás, y se va. Ya al día siguiente, Jun-ho va a su antiguo departamento y suplica algún apoyo de sus superiores, diciendo que la isla de los juegos es real y que las personas necesitan ser rescatadas, pero una vez más es visto como un loco y ignorado por todos. Sin tener a dónde ir, el ex policía y Choi deciden dividirse en dos equipos para buscar la isla, usando un segundo barco con un marinero indicado por el hombre que salvó la vida de Jun-ho. Pero Choi acaba cometiendo el mayor error de todos, ya que justo después de la llamada, empieza a contarle todo al capitán del barco, que parece demasiado interesado en saber si la isla de los juegos es real, y dice que sabe un poco sobre el tema gracias a Jun-ho, y muestra saber incluso sobre el premio de 45.000 millones. Bueno, estaba claro desde el principio que Choi no era una de las personas más inteligentes. De hecho, está difícil encontrar a alguien inteligente en esta temporada, y ese era uno de los peligros de los que había hablado antes, porque cuanto más personas conocen los planes, más fácil es que alguien suelte la lengua y revele todo. El único problema es que un idiota como Choi fue en realidad uno de los primeros en unirse a la operación. El tipo ya ha demostrado que es incompetente desde hace mucho tiempo. Después de todo, él y el jefe fueron capturados antes. Entró a la fiesta con Gi-hoon y no fue útil para nada. Sería mejor que ese tipo se quedara en casa, porque no tiene ningún valor para la misión en sí. Y ya digo aquí que ese capitán no está ni un poco limpio, chicos. Hay algo raro con él, pero Choi es un completo tonto, y ni siquiera va a considerar la idea de que el tipo sea sospechoso. Debe ser por eso que Gi-hoon lo puso en el equipo, ya que él tampoco sospecha nada sobre el 001. Eso lo digo por razonamiento lógico, chicos. Ji-hoon ganó el juego, se hizo rico y decidió que lo acabaría todo de nuevo. No tiene sentido que el tipo no pensara que habría un infiltrado en el juego. En realidad yo pensaría que habría más de uno, volviéndome incluso paranoico. Contar una historia triste tampoco debería valer de nada. Todos los que están allí tendrán una historia triste que contar. Después de todo, deben hasta los calzoncillos, y eso no debería ser suficiente para convencer. Fuera de eso, no puedo entender cómo alguien tan inteligente como No Eul está tratando de interferir en las ganancias de algunos criminales, sobre todo porque si esos tipos tienen el valor de matar a pobres inocentes y vender sus órganos, ella debería saber que no está segura al intentar interferir en sus planes. Además, ella ya está allí de todos modos, así que no sirve de mucho querer tener algún tipo de código moral, ya que sabía muy bien lo que iba a hacer allí. De vuelta al dormitorio, Junhee se acerca a la cama de Meiji Coin para burlarse de su cara morada, algo que sorprende al chico, ya que no tenía idea de que ella estaba participando en los juegos. Sin embargo, todo queda claro cuando ve la barriga de embarazada de la joven, porque él es el padre del niño, y le había pedido que lo abortara. Quiero decir, él fue quien se relajó, ¿no? Porque el padre es quien cría. Entonces de repente suena la alarma y todas las personas son llevadas al área del desafío, donde descubren que el juego de esta vez será en equipos de 5 personas, totalmente lo contrario de lo que Ji-hoon había dicho que sería, ya que el juego de la colmena es individual, y este descubrimiento hace que varias personas se vuelvan contra él, diciendo que solo se quedaron allí porque el sobreviviente dijo saber todo lo que sucedería. Por suerte, el líder toma la delantera y espanta a los idiotas, diciendo que todavía cree en Gi-hoon y que le gustaría formar un equipo con él. Pero como el equipo necesita tener 5 personas y los dos se van a juntar con Dae-ho y Jung-bae, el más joven sale a buscar a una última persona para formar parte del grupo.
Por otro lado, el MG Coin se disculpa con Jung-hee y trata de formar un equipo con ella, mostrando estar preocupado por la seguridad de la chica, pero ella no confía en él en absoluto y simplemente ignora su pedido, yendo directamente al grupo de Gi-hun, donde pide ayuda revelando que está embarazada, algo que funciona y todos acuerdan dejarla formar parte. Además, otros jugadores como la 120 y la pareja de madre e hijo también están teniendo bastante dificultad en encontrar un equipo, ya que la mayoría de los chicos solo quieren a otros hombres para formar un equipo, y bueno, una señora y una mujer trans no son muy bien vistas por ellos, algo que las deja bastante desanimadas, y al no tener muchas opciones, los rechazados terminan quedándose juntos y formando un grupo. Ahí, así que todas las equipos son formadas, se explica que el juego de la vez en realidad son 5 minijuegos de la infancia, y que cada uno del grupo tendrá que elegir uno de los juegos para hacer, siendo que después de una rápida conversación, se decide que Jung-hee jugará al Dakji, Daeho al Gongi, Jung-bae al Biseochigi, Gi-hun al Jeegi y el líder se queda con el trompo. Y todo esto va a suceder en un recorrido circular que el grupo tendrá que completar en un periodo de 5 minutos con las piernas atadas entre sí. De esta forma, los primeros equipos entran en la pista y comienzan los desafíos. Al principio, todo va bien y todos parecen animados, pero a medida que pasa el tiempo, sus manos comienzan a temblar, el sudor dificulta el manejo de las piezas y los jugadores incluso mojan los pantalones de tanto miedo. Algo que no es sin motivo, ya que esos grupos no logran completar el desafío y son eliminados frente a todos. Quiero decir, uno de los participantes es mantenido vivo para ser recolectado, si es que me entienden, lo que es percibido por Noeul, quien se acerca al pobre desgraciado y acaba con su sufrimiento, mostrando al soldado jefe que ella no va a cambiar de opinión. Ok, una cosa que puede ser interesante explicar es cómo se juegan estos juegos infantiles coreanos. Bueno, el de Dakji ya lo conocen, es un juego simple que involucra el uso de origamis de papeles en forma de discos, y el objetivo de las personas es voltear el disco del otro jugador. Es prácticamente un juego de tazo de los antiguos, o de baterbafo donde girabas las cartitas, y para la generación Z, tazo es eso que está apareciendo en la pantalla. En cuanto al Gongi, intenté ver algunos videos y entender bien esta porquería de juego, pero voy a ser sincero con ustedes, si tuviera que jugar eso, el video se convertiría en uno porque no sobreviviría. Solo para entender todas las reglas del juego es complicado, voy a intentar explicarlo aquí, pero tengan en mente una cosa, si va a demorar para explicar, imaginen jugar esa cosa en medio de un recorrido de 5 juegos con solo 5 minutos. Esto va a dejar a mucha gente fuera. Vamos allá que el juego tiene 5 rondas. Primera ronda, 1 a 1. Comience sosteniendo todas las 5 piedras en la mano, lánzalas al suelo suavemente, toma una de las piedras mientras las otras permanecen en el suelo. Con la piedra en la mano, lánzala al aire y antes de que caiga, recoge una de las piedras del suelo y sostiene ambas. Continúe el proceso hasta recoger todas las piedras, una por una, sin dejar que la piedra que fue lanzada al aire caiga. Segunda ronda, 2 a 2. Lanza las 5 piedras al suelo nuevamente, toma una de las piedras, échala al aire y antes de que caiga, recoge 2 piedras del suelo a la vez, hasta que no quede ninguna. Tercera ronda, 3 y 1. Repita el proceso, pero ahora toma 3 piedras a la vez y luego la última piedra sola. Cuarta ronda, todas de una vez. Tira las piedras al suelo otra vez, toma una de ellas, lánzala al aire y antes de que caiga, toma las otras 4 piedras restantes de una vez. Aquí en la quinta ronda parece que hay varios estilos, lo que están jugando es tomar las 5 piedras en la mano, lanzarlas al aire y equilibrarlas en la parte de atrás de la mano, luego lanzarlas al aire nuevamente y atraparlas sin girar la mano. Sencillo, ¿no? Y qué maldito jueguito, solo de verlo en YouTube ya me da rabia. Biseochigi. El Biseochigi es bastante simple, el jugador solo necesita tomar una piedra más pequeña y derribar la piedra más grande que estará a unos metros de distancia, al menos en el caso del desafío que los participantes enfrentarán esta vez. Es posible que también se pueda jugar de otras formas. Y el Jeegi, bueno, espero que los coreanos que siguen el canal no se molesten, pero para que la broma sea más fácil de entender, voy a decir que el Jeegi es básicamente un volante que necesita ser mantenido en el aire solo con los pies, es decir, hacer malabares con el volante. Y sí, sé que esto no es un volante, fue más una forma simple de explicar. El juego del peón creo que no necesita explicaciones, ¿verdad, chicos? De todos esos juegos, el más difícil es Gongi. Sinceramente, necesitas tener reflejos muy rápidos para jugar con eso, y los nervios definitivamente pueden arruinarlo, ya que se juega por rondas y si cometes un error tienes que empezar de nuevo. Solo en los videos que enseñan a jugar esta desgracia, vi a la gente tardar más de 1 minuto en hacer todo. Entonces, la persona que se encargue de este juego en particular necesita ser extremadamente buena para ejecutarlo con perfección, incluso estando nerviosa. Además, cantar de forma sincronizada para andar en grupo ayuda bastante a coordinar al equipo y evitar caídas, ya que solo tienen 5 minutos para realizar la prueba, y ya saben chicos, si cuentan el tiempo para dar la vuelta en la pista, el tiempo de los juegos es menos de 1 minuto para cada prueba, y solo aquí creo que mucha gente se va a fastidiar porque el desafío parece haber sido hecho para eliminar al mayor número de jugadores, aunque sean solo juegos de niños. Una buena estrategia sería ayudar a todos en el grupo a enfocarse solo en el juego allí adelante y olvidar todo lo que hay alrededor, incluso intentar entrenar antes de ir a la pista, en caso de encontrar piedritas alrededor, o incluso imaginando cómo van a enrollar el peón o hacer los malabares. A continuación, las pistas son limpiadas,
jugadores, y los siguientes equipos son llamados a jugar, siendo que uno de ellos es el equipo formado por los excluidos, quienes se presentan entre sí de una manera más personal y forman un fuerte lazo de unidad para intentar mantenerse calmados. Y lo más divertido es que precisamente por eso parecen muy sincronizados y amigables cuando comienzan el trayecto, haciendo que los participantes los apoyen sin darse cuenta y decidan copiar sus estrategias de ahorro de tiempo, como por ejemplo retroceder marcha atrás. Y aquí hasta el 0-1 olvidó que era villano. El mayor susto realmente ocurre en la penúltima prueba, cuando la mística no logra colocar la cuerda en el trompo y casi se rinde, pensando que los dioses los han abandonado. Entonces, para poner a la mujer de vuelta en su lugar, la jugadora 120 le da unas palmadas para que se dé cuenta, lo que parece funcionar y ella lanza el trompo con éxito. Finalmente llega el turno de la propia Hyunju de completar su desafío, entonces pide que nadie la mire mientras lo hace y ella completa el desafío fácilmente. El grupo de los excluidos tiene éxito en terminar el recorrido, dejando a todos los jugadores animados sabiendo que también pueden tener éxito. Y el otro grupo que hizo el recorrido al mismo tiempo también logró pasar. A continuación, muchos otros grupos tienen éxito en terminar la prueba, como por ejemplo el equipo de Thanos, el de MG Coin, el viejo número 100 y así sucesivamente. Entonces, después de muchas muertes, finalmente quedan solo dos grupos en la arena, siendo uno de ellos el de Gi-hun. Ahí, después de intercambiar algunas palabras de motivación entre ellos, cada equipo se dirige a hacer su propia prueba, algo que comienza increíblemente bien para el grupo del sobreviviente, ya que pasan a la primera en las 3 primeras pruebas. El problema, entre muchas comillas, ocurre cuando llega el turno del líder de jugar el trompo, ya que falla varias veces, pareciendo que nunca había jugado con eso, lo cual obviamente no es verdad, ya que él se estaba divirtiendo por dentro mientras fallaba intencionalmente. Y entonces, cuando quedan solo unos segundos para que Gi-hun complete su desafío, el 0-1 deja de fingir y lanza el trompo perfectamente, quedando solo el 0-0-1 último juego, y su plan casi falla, ya que Gi-hun deja escapar el volante en el último toque, y el líder necesita usar su propio pie para hacer que el pie del tipo toque el volante, contando así como 5 toques. Pero hablando honestamente, creo que solo dejaron que ese toque contara porque el 0-0-1 estaba allí. Y ahí, como siempre, ¿no? El equipo de Gi-hun tiene que llegar faltando un segundo para completar la parada para ser más dramático, ¿no, chicos? De hecho, desafortunadamente el otro equipo no tiene tanta suerte o competencia y acaba siendo eliminado, algo que acaba con el ánimo del grupo. Y en el momento en que termina la prueba, algunos de los soldados regresan a sus cuartos. El problema es que en cuanto abren la puerta, Noeul es dominada por otros dos tipos. Ella incluso pelea un poco con ellos, pero era un 2 contra 1 y termina siendo inmovilizada y con el rostro cortado. Y los tipos dicen que si la joven sigue interfiriendo en su negocio paralelo, terminará con los dedos cortados y será torturada. Así que en cuanto se van, ella comienza a llorar de miedo por haberse sentido tan vulnerable, y voy a dar un spoiler aquí que, sí, debido a esa amenaza deja de meterse en el asunto. Bueno, como dije, chicos, no creo que el tiempo dado sea suficiente para hacer todo, especialmente teniendo en cuenta los nervios y la complejidad del Gongi, pero el guión salvó a mucha gente. Hablando en serio, estaba claro que Noeul no podría seguir arruinando ese esquema para siempre, porque es una de las formas en que los soldados ganan dinero allí dentro, así que debería haber imaginado que solo conocer a alguien un poco importante no sería suficiente para mantenerla segura por mucho tiempo, y para ser honesto, ya fue una sorpresa que los hombres no acabaran con su vida allí mismo. Y ahora, hablando sobre lo que sucedió en los juegos, es muy probable que la mayoría de las personas no se haya dado cuenta de esto, pero el líder es zurdo y lanzó el trompo con la mano derecha cada vez que falló el lanzamiento, algo que deja muy claro cuánto no estaba serio sobre eso. Desafortunadamente, Gi-hun y los demás no prestaron atención a esto, porque si lo hubieran notado, es muy probable que a partir de entonces mantuvieran la guardia alta cerca de él, algo que disminuiría mucho el peligro de una traición. Al mismo tiempo, el grupo de los excluidos estaba en el dormitorio, conversando y conociéndose mejor, pues esa victoria hizo que se acercaran bastante, y allí Hyunju cuenta que va a usar el dinero del premio para terminar sus cirugías de transición, además de que también llegan a un acuerdo donde deciden que van a votar por desistir de las pruebas. En ese momento, el grupo de Gi-hun llega allí y atrae algunas miradas nada amigables, ya que muchos jugadores quieren que las personas sean eliminadas para que el premio aumente. Sin embargo, ellos no le prestan atención a eso, y van a tener esa conversación amigable para conocerse un poco más, con todos ellos diciendo sus nombres y apellidos, o casi todos, ¿verdad? Ya que en realidad, el líder se presenta como Young-il. Y una cosa que casi olvido, en el juego anterior, el líder llamó a Gi-hun por su nombre, y no por su número. El tonto sospechó un poco, pero el líder dijo que su amigo lo había llamado por su nombre, y eso fue suficiente para eliminar cualquier sospecha que el tipo pudiera tener el resto de la temporada. Sí, ya voy a decir aquí mismo que ese animal no va a sospechar del líder. Mi deseo durante toda la temporada era darle unas bofetadas a Gi-hun también para que el tipo despertara. En ese momento, los soldados de Rosa entran allí y el cuadrado felicita a los sobrevivientes. Poco antes de comenzar los anuncios del día, entonces, revela que 110 jugadores han palmado y que el premio actual está en 20 y pocos mil millones de wons, dando más o menos 78 millones para cada uno, en caso de que decidan rendirse. Y así que él dice eso, las máquinas son llevadas al dormitorio y la votación
votación para decidir su futuro finalmente comienza, siendo el primero en votar el 001, quien termina optando por desistir del juego. El problema es que incluso después de haber pasado por tantas cosas, muchos de ellos deciden seguir jugando, incluyendo al 07 y a Hyun-Ju, quienes cambian de idea en el último segundo. Y entonces, viendo esto, Ji-Hoon decide que necesita dar otro discurso en Jutsu, pero el líder es más rápido y comienza a gritar a los jugadores diciendo que esto tiene que terminar ahora, si no todos acabarán muriendo. Al escuchar esto, Young-mi, que es la quinta integrante del grupo de los rechazados y la mejor amiga de Hyun-Ju, comienza a llorar pidiendo irse, algo que hace que Hyun-Ju se arrepienta de su voto. El problema es que varias personas no están de acuerdo con el líder, diciendo que necesitan mucho dinero para saldar las deudas, y entonces, aprovechando la oportunidad, el maldito del viejo número 100 juega con la cabeza de las personas, haciéndolas aceptar jugar una vez más, diciendo que, como el premio se triplicó en el segundo juego, él puede multiplicarlo en el tercero, ya sabes, ¿verdad? Pensando en eso, una vez más la mayoría elige continuar en el desafío. Y chicos, hay momentos en que necesito parar para señalar algunas tonterías que me sacan de quicio. Parece que hay un montón de burros aquí. Sé que probablemente la intención de los creadores de la serie es mostrar que la avaricia hace que las personas solo piensen en el dinero, y lo hacen bastante bien. La propia segunda temporada del Juego del Calamar es una buena prueba de la avaricia, ¿no? Pero esa es mi opinión. Pero tipo, nadie se da cuenta de que ese viejo maldito solo quiere seguir jugando porque debe hasta los calzoncillos. Va a seguir haciendo ese discurso de un juego más hasta que se muera o gane. Ese tipo puede ganar el premio completo que se las arreglará para endeudarse de nuevo. Es como tu tío que debe estar viendo el Bitcoin subir ahora y se metió en un esquema piramidal aleatorio y quiere llevar a todos con él. El resumen es que esa gente de los juegos es tan codiciosa que llegan a ser tan tontos que no se dan cuenta de que los juegos solo van a parar cuando todos estén en la tumba. Pero volviendo a la elección de continuar, resultó ser decepcionante para la mayoría de ellos, que vieron a sus propios amigos elegir la opción de jugar una vez más. Incluso Jung-bae votó por continuar, y por eso el ambiente en el dormitorio se volvió bastante pesado, con la señora recordándole a su propio hijo que uno de los dos podría no salir vivo de allí, y que si él muere, ella tampoco tendrá motivos para seguir viviendo. Pero desafortunadamente el joven revela que no tiene muchas opciones, ya que está siendo perseguido por algunas deudas. Entonces regresan cerca de Hyun-Ju y Jong-mi y comienzan a conversar para entender por qué la 120 eligió seguir jugando, y así ella explica que fue rechazada por todos los que conocía después de revelar que quería hacer la transición, y eso sin contar que también fue expulsada del ejército, que era su fuente de ingresos. Entonces, en otras palabras, la 120 no tiene nada más y sale de allí sin dinero, lo que parece tocar el corazón de los otros tres, que entienden la situación y la apoyan. En cuanto a Jung-bae, se siente avergonzado de su propia elección y se separa del grupo a la hora de comer, teniendo que ser llamado de vuelta por Dae-ho para que entonces pueda disculparse y explicar que lo hizo porque unos prestamistas están amenazando a su ex esposa y su hija. Ok, hasta se puede tener una idea de cuán preocupante es la situación de la mayoría de estas personas, pues así como existen aquellos que solo quieren más dinero por avaricia, también debe haber aquellos que, al igual que el padre de la niña enferma, necesitan el dinero para una situación de vida o muerte, o para alimentar a sus hijos. A pesar de eso, vale la pena recordar que no está garantizado quién va a vivir o morir en las pruebas, así que por más noble que sea la intención de estas personas, también necesitan pensar que si no tienen suerte, sus familias no solo continuarán con problemas, sino que también tendrán algunos nuevos, ya que sus seres queridos no estarán más allí para dar apoyo, ya sea físico o emocional. El esquema aquí sería contentarse con lo que ya ganó, aunque yo creo que esta votación no cerraría los juegos de verdad. Puede que haya una pequeña posibilidad de que realmente termine y todos se vayan a casa con el dinero. De esa manera pueden hacer varias cosas con ese dinero: abrir un negocio, comenzar una nueva vida en otro lugar y salir de Corea, donde deben hasta los calzoncillos, lo cual no es fácil, pero es una oportunidad de reinicio. Y así, chicos, estoy hablando de una serie. Si debes dinero a un prestamista usurero, no vas a seguir mis consejos. Si hiciste esa cagada, haz lo que tengas que hacer para resolverlo, pero dependiendo del tipo de deuda, sin ser nada criminal, mudarse de estado o país ya es suficiente para resolver. El dinero acumulado sería unos $50,000, no es mucho, pero ya daría para empezar de nuevo en otro lugar. Al mismo tiempo, MG Coin está en el baño cuando es abordado por Thanos y sus compañeros, quienes deciden aterrorizar al chico, debido a su elección de votar para salir del juego sin haber pagado la deuda que tiene con ellos. Pero como el ex youtuber no les da la mínima importancia e incluso se burla de él, Thanos se lanza contra el joven. Por suerte, el líder aparece justo a tiempo y espanta a los idiotas solo con su presencia. Después de todo, el tipo tiene aura, ¿no? Después de eso, Ji-Hoon reúne a su grupo y forma una barricada con los colchones alrededor de las camas para que puedan dormir bien por la noche, turnándose en turnos. Y a pesar de que los demás piensan que es un poco excesivo, el sobreviviente dice que en la edición pasada, muchos jugadores se mataron entre sí solo para que el premio aumentara. Y sabiendo esto, nadie dice nada más. Unas horas después, la abuelita se despierta para ir al baño, algo que deja a su hijo muy preocupado ya que la situación estaba tensa. Entonces ella muestra que su prendedor de cabello tenía una hoja y que no había nada de qué preocuparse. Luego la abuelita también se une a Jung-hee y Hyun-Ju y las tres van juntas. El problema es que al llegar allí, Jung-hee acaba teniendo complicaciones debido al bebé y necesita ser socorrida por la abuelita. Al mismo tiempo, Jung-bae se despierta y va a disculparse una vez más con Gi-Hoon,
mencionando cómo eran los dos en los viejos tiempos, y de esa manera logra que el sobreviviente deje de lado un poco la preocupación por los juegos. La noche pasa y no ocurre ningún ataque, y al día siguiente, al mismo tiempo que los equipos fuera del juego se dividen en dos barcos para buscar la isla, se anuncia en el dormitorio que el próximo juego va a comenzar, por lo que todos los jugadores se apresuran y van a la arena de turno, que es un escenario con un escenario giratorio en el medio y varias salas alrededor. Eso es porque allí se llevará a cabo el juego de socialización, donde el escenario girará por un tiempo igual a un carrusel con una música sonando, y cuando la música se detenga, la anunciadora dirá un número, por ejemplo 4, y entonces los jugadores tendrán que formar un grupo de 4 personas y entrar en una de las salas, pero el número cambiará de ronda en ronda, y los jugadores que queden afuera serán eliminados. Y a pesar de algunos pequeños problemas, como por ejemplo la madre y el hijo separándose en una de las rondas, todo parece ir bien para el grupo principal de jugadores, tanto que Jongmi y Hyunju incluso terminan siendo salvadas por el jugador 246, que es el padre de la chica a la que Noeul devolvió el gorro. El problema real es que en una de las rondas en las que necesitaban 6 personas en cada sala, Hyunju forma un grupo con Junhee, la pareja de madre e hijo, Daiho y Jongmi, pero en el momento de entrar en la sala, alguien choca con Jongmi haciéndola caer al suelo afuera, y entonces la 120 piensa en salir a buscarla, pero como no había tiempo, el MG Coin aparece corriendo y cierra la puerta con la chica afuera, haciendo que la pobre desgraciadamente sea eliminada, dejando a la 120 completamente devastada y furiosa. Pero a pesar de esta tragedia, todos reconocen que realmente no habría dado tiempo a Hyunju de ir a buscar a su amiga, lo que al menos quita un poco del peso de los hombros del ex youtuber. Después de eso, todos regresan al escenario para participar en la última ronda, y al ver en la pantalla que solo quedan 126 personas, el líder dice que el último número elegido será 2, porque hay 50 salas, y quedando 2 personas en cada sala, solo quedarán 100 al final, es decir, solo quienes entren primero sobrevivirán. Entonces, dicho y hecho, la música se detiene y se elige el número 2, haciendo que las personas formen parejas rápidamente y corran hacia la sala más cercana, lo que genera varias peleas por la supervivencia, y desafortunadamente en una de esas peleas, el líder que había formado una pareja con Jungbae termina teniendo que eliminar a un jugador que se negaba a salir de la sala. Bueno chicos, voy a volver un poco antes del juego, porque aunque no haya ocurrido el ataque nocturno, la estrategia que creó Ji-hoon para variar tiene algunas fallas desde mi punto de vista. Creo que quedarse en la parte alta de las literas es una buena forma de tener una mejor panorámica de la sala y ver si alguien viene a atacar, ya que durmiendo abajo es más fácil que alguien venga de un rincón oscuro para atacar a otra persona que está durmiendo, porque con solo un vigilante habrá puntos ciegos, a menos que esos literas tengan una estructura de mala calidad y se rompan solo con moverse, entonces es mejor quedarse en el suelo. Pero como decía Obi-Wan, tener la ventaja de la altura siempre es una ventaja. Y otra cosa, esas personas realmente no se importan en matar o dejar que alguien muera con tal de sobrevivir, y honestamente ni siquiera se puede decir que están equivocados, porque allí es cada uno por sí mismo. Sin embargo, aquí Jungbae está atrapado en una decisión importante de hablar sobre lo que ocurrió en la sala o no, porque si revela eso podría hacer que el líder sea apartado del equipo o marginado, algo que debilitaría mucho al equipo, ya que claramente el tipo es el mejor luchador y también la persona más inteligente allí. El problema es que el tipo está jugando Among Us al mismo tiempo que participa en los juegos. Sin embargo, esto también puede ser realmente una señal de que el 001 no es una persona muy confiable y que haría cualquier cosa para mantenerse vivo o ganar el juego, incluyendo cometer traiciones. Y chicos, este juego del carrusel no tiene mucho secreto, era prácticamente que la gente formara un grupo de 8 personas o incluso 10 personas y combinara todas las separaciones posibles para saber hacia dónde iría cada uno, ya que lo principal aquí sería conseguir una sala y luego a las personas. Lo ideal sería colocar al 0101 frente a una de las salas y a otro militar en otra, juntando al personal conocido y golpeando a quienes estuvieran fuera del grupo. El resto se quedaría de la mano mientras el carrusel gira para no perderse e ir a la sala correcta cuando se detenga. Podrían mantener en mente algunos colores de puertas para siempre repetir las mismas salas o salas cercanas. Ahora, si eres antisocial como yo, la misma estrategia también serviría, que sería tomar una sala y estar llamando a personas para que entren allí y completen los números. Y como mucha gente fue de base en esta prueba, Ji-hoon puede empezar a buscar personas que perdieron amigos en este juego y tratar de convencerlos a cambiar su voto en la próxima votación. Después de esta prueba, los jugadores restantes vuelven al dormitorio y MJ Coin llama a Junhee a un rincón, donde le dice que le gustaría tener otra oportunidad con ella para criar al bebé, algo que parece afectar un poco a la chica, pero el problema es que justo después, él dice que juntando el dinero de ambos podrían invertir en nuevas oportunidades en el mundo cripto, lo que hace que ella pierda totalmente el poco interés que tenía. Por otro lado, el grupo de Ji-hoon se reúne para hacer un análisis de cómo será la votación ahora que solo quedan 100 personas, y desafortunadamente solo 44 jugadores que sobrevivieron habían votado por desistir, y aunque no es lo ideal, ya es algo muy bueno, ya que es mucho más probable que las personas cambien de idea y piensen en desistir esta vez. Pero el líder logra cambiar la idea de Ji-hoon, que ya estaba queriendo ir a hablar con las personas que votaron por continuar, e incluso pensó en forzarlas a cambiar de idea, pero el 001 le convence de que eso solo haría que desearan aún más continuar participando, ya que estaría
estarían siendo forzadas a hacer algo. Entonces, en ese momento, los soldados de Rosa entran allí y el cuadrado inicia rápidamente las votaciones. Y como siempre, la votación termina siendo muy reñida, ya que algunos de los jugadores cambiaron de idea y votaron por salir de la competencia. Pero desafortunadamente, los cambios de lado fueron suficientes solo para empatar el resultado, y no para garantizar la salida de todos. Debido al empate, el cuadrado avisa que se hará otra votación al día siguiente, para dar tiempo a los participantes de pensar bien en sus elecciones. Y durante toda la votación, Jungbae estuvo intentando hablar sobre el hecho de que el 001 había eliminado a un tipo en la última prueba, pero después de ver al tipo votando para la salida de todos, cambió de idea y se quedó callado, probablemente para no generar conflictos en el grupo, lo cual simplemente no tiene sentido. Querer salir no cambia el hecho de que el tipo mató a alguien aunque fuera para garantizar la supervivencia, y pronto explicaré por qué. Al mismo tiempo, en la costa de Corea, Junho, que estaba usando un dron para revisar las islas desde el cielo con una vista más amplia, percibe lo que parece ser la entrada a algo subterráneo en una de esas islas, por lo que envía un equipo para investigar qué era. Sin embargo, tan pronto como los soldados comienzan a manipular la puerta, ocurre una gran explosión, mostrando que eso era una trampa montada precisamente para el equipo de búsqueda, dejando claro que la organización sabe de esta operación. Debido a esto, tan pronto como los mercenarios heridos regresan al barco, Junho decide que a partir de ahora habrá aún más medidas de seguridad para evitar que la información se filtre, y para ello, la frecuencia de los radios se cambiará una vez al día, y ningún celular deberá ser encendido, lo que no hará ninguna diferencia. Ok, chicos, estos probablemente son los exoficiales de élite más tontos y mal entrenados que he visto en cualquier medio, quiero decir detrás de los Stormtroopers, porque nadie supera a los Stormtroopers, pero estos tipos se están esforzando, Sin contar que contrataron al peor piloto de dron de toda Corea. El tipo simplemente vio la maldita puerta y dijo que no podía acercarse. El tipo ni siquiera lo intentó. Gente, qué cosa más estúpida, el tipo podría haberse acercado más y verificar si era o no una puerta. Más tonto que ese piloto son esos animales que se dicen mercenarios. En serio, ¿cómo es que los tipos encuentran una puerta que claramente lleva a un lugar subterráneo, donde posiblemente iría a los juegos, y llegan a abrirla sin sospechar que habría una trampa en la puerta o incluso alrededor del lugar? No es posible que en esa manada de burros, ninguno allí supiera atar una cuerda en la puerta para tirar de lejos y asegurar que nadie saliera volando. La situación es tan estúpida que creo que es una broma cuando la veo suceder. Después de todo, ya quedó claro que la organización sabe que ellos están buscando la isla, y aún así los idiotas no imaginan que una mega operación de este tipo, financiada por varios multimillonarios, tendría un sistema increíble de contramedidas para impedir que las personas se acercaran a la isla. Y honestamente era bastante obvio que los ricos montarían trampas para eliminar a cualquiera que intentara acabar con su diversión o con su fuente de ingresos. Entonces, tan pronto como llegaron a la isla, los soldados deberían tener drones para verificar si no había trampas en el camino hasta la puerta, como por ejemplo minas terrestres o bombas activadas por hilo. Y comentando sobre lo que Ji-Hoon quería hacer, ejerciendo presión para convencer a los demás de votar por desistir. Bueno, cuando hablamos sobre la presión ejercida sobre alguien, puede tener dos resultados en diferentes tipos de personas, siendo aquellas que te quieren y aquellas que no te quieren. La cuestión es que las personas que no te gustan verían tu presión como una afrenta y harían todo lo posible para ir en contra de tu pedido, incluso si hace poco tiempo estaban casi cambiando de idea, mientras que las personas que te quieren y que tienen un gran respeto por ti normalmente lidiarían mejor con la presión, no viendo tu pedido como una afrenta, sino como algo que podría tener sentido. Y chicos, sobre el líder, es lo que ya dije, nadie allí realmente sabe del pasado del tipo, y por la forma en que terminó con ese tipo, parece que el tipo ya ha hecho esto muchas más veces de lo normal. Jungbae, que fue militar, debería darse cuenta de esto, y no debería estar escondiendo lo que vio, sino contárselo al grupo y ver cómo reacciona el tipo. Al menos, si lo contara, podría plantar esa pequeña duda en la cabeza de Ji-Hoon, disminuyendo la confianza que el tipo tiene en el líder, y evitando que en el futuro se ponga en peligro por confiar en el 001. Ya de vuelta en el dormitorio, los jugadores que votaron por la retirada comienzan a intentar convencer a los otros de que cambien su voto, diciendo que les pagarán una cena cuando salgan de allí, pero este plan no funciona en absoluto y casi termina resultando en una pelea fea, lo que de alguna manera también hace que Ji-Hoon se dé cuenta de que el bocadillo de esa vez fue entregado con tenedores que pueden ser usados como armas. Por cierto, este es un buen momento para hablar de otros dos jugadores que no he mencionado hasta ahora. Ellos son Minsu y Semi. Bueno, su historia no tiene ningún secreto. Semi es una chica bastante extrovertida y fuerte, que vio a Minsu solo en un rincón y decidió formar un equipo con él en las primeras pruebas, porque en su opinión, él parecía alguien muy leal. Hay gente teorizando que Minsu es uno de los multimillonarios que veían los juegos en la primera temporada, pero les diré, da igual si lo es o no, el tipo no hace nada que valga la pena. Sin embargo, a Thanos le había gustado Semi y decidió incluirla en el grupo, lo que indirectamente hizo que Minsu también se uniera a ese equipo. El problema es que el juicio de Semi sobre las personas era bastante malo, y no pasó mucho tiempo antes de que Minsu le diera la espalda y comenzara a obedecer solo a Thanos, dejando a la chica de lado en casi todas las pruebas. Pero en esta última votación, parece que se arrepintió de lo que hizo y votó por la desistencia, que era lo que la chica también había elegido. La cuestión es que eso irrita bastante a Thanos, que va al baño detrás del chico para atormentarle la vida y forzarle a votar para continuar en el juego. Por suerte, el MG Coin estaba pasando por allí en ese
momento e intenta separar la pelea, lo cual obviamente no funciona, ya que Thanos no está bien de la cabeza. Sin opciones, el MG Coin grita diciendo que el villano de Marvel estaba intentando forzar a alguien a cambiar de opinión, algo que atrae a varios hombres que votaron por la retirada de los juegos, y luego al ver que estaba en desventaja, Thanos hace lo mismo y llama a aquellos que quieren seguir jugando. Y ahí ni siquiera necesito explicar lo que viene ahora, ¿verdad? Los dos grupos se comportan como una hinchada organizada y inician una pelea muy violenta en cuanto Thanos dice algunas tonterías sobre Jun-Hee. El problema es que el rapero es mucho más fuerte y casi elimina a MG Coin, lo que eleva el nivel de la pelea al clavarle un tenedor en la garganta al idiota, eliminándolo allí mismo. Al darse cuenta de lo que hizo, el ex youtuber se esconde en una de las cabinas y se queda allí dentro mientras el resto de los participantes se matan a golpes. Entonces, unos minutos después, la alcancía se llena un poco más y una voz avisa a las personas en el dormitorio que algunos jugadores han sido eliminados, dejando a casi todos confundidos, con la excepción de Ji-Hoon y el líder, que entienden rápidamente. Y sabiendo lo que eso significa, el sobreviviente se preocupa mucho por el futuro de las personas. Bueno, realmente siento pena por Semi. A pesar de haber tenido poco tiempo para desarrollarse, ella se mostró ser una persona buena y leal con aquellos a quienes quiere. El mayor problema fue el hecho de confiar demasiado rápido en alguien que acaba de conocer, especialmente una persona tan débil como Minsu. Y chicos, esas personas que no tienen una postura firme y que son tan fácilmente influenciables, nunca son buenas compañías y sobre todo no pueden ser confiables, porque siempre se van a inclinar hacia el lado donde el viento sopla más fuerte, algo que es prácticamente una sentencia de muerte en situaciones peligrosas. Y en cuanto a la pelea, diría incluso que Thanos vivió demasiado tiempo y metiendo tonterías en la cabeza de las otras personas. Desde el principio se podía ver que era alguien peligroso y que estaba a un paso de acabar con alguien más débil que él. El único error de toda esta parte de la pelea fue que MG Coin dejó el tenedor en el cuello del rapero en lugar de retirarlo para tener un arma de autodefensa, además de que eso también impediría que alguien peligroso cogiera la herramienta y hiciera tonterías más tarde, algo que obviamente va a suceder. En ese momento, los peleadores regresan al dormitorio y comienzan a contarles a los demás el motivo de la pelea y las muertes, cada grupo echando la culpa al otro lado. Sin embargo, nadie presta atención al motivo de la pelea. Todo lo que quieren es contar a su propio personal para ver quién tiene la ventaja en la votación. Así se descubre que 3 personas murieron del lado de los que quieren continuar jugando y 2 personas del lado de los que quieren detener el desafío, indicando que si nada sale mal, todos se irán al día siguiente. Sin embargo, Ji-Hoon sabe que las cosas no serán tan fáciles y advierte a sus compañeros más cercanos de que en cuanto las luces se apaguen, el otro grupo los atacará para aumentar el premio y acabar con aquellos que quieren irse. Y sabiendo que no tienen ninguna posibilidad de ganar en un enfrentamiento directo, el 001 sugiere que ataquen primero y sorprendan a los enemigos. Sin embargo, Ji-Hoon está totalmente en contra de esa idea, diciendo que ese es precisamente el objetivo de las personas que controlan el juego y que en realidad la lucha de los jugadores es contra esos organizadores que están en una sala arriba. Y sabiendo que no hay forma de vencer con las manos vacías, el sobreviviente propone que tomen las armas de los soldados de Rosa en un ataque sorpresa. Para eso les dice a esas pocas personas que, en el momento en que las luces se apaguen, deben ir debajo de la cama sin hacer ruido y quedarse allí hasta que los soldados de Rosa entren para separar a los jugadores, ya que los organizadores no dejarán que todos mueran. Y después de esa reunioncita, aunque dice que ya no le importa el MG Coin, Jun-Hee aún va hasta él y le dice que el tipo debería esconderse por la noche y evitar mostrarse durante la pelea. Después de todo, fue él quien finalizó a Thanos. Lo que ellos no imaginaban es que los soldados ya estaban moviéndose para lo que parecía ser un juego especial que iba a ocurrir cuando las luces se apagaran, y ese juego especial es precisamente la pelea que va a suceder. Mientras tanto, fuera de la isla, el piloto del dron escucha un ruido proveniente de la parte superior del barco y va a verificar, descubriendo así que el capitán estaba manipulando el dron de reconocimiento de las islas. Asustado, el capitán intenta dar una excusa cualquiera diciendo que solo estaba viendo cómo funcionaba el equipo, pero como el tipo estaba muy desconfiado, ataca al pobre con un destornillador y lo arroja al mar. Todo esto justo cuando Choi aparece diciendo haber oído un ruido, pero siendo demasiado tonto, no sospecha de nada y solo vuelve adentro después de hablar un poco con el capitán. Y bueno, en el momento del restaurante ya sospechaba de este loco. Después de todo, estuvo meses dando vueltas con el tonto del policía en círculos, sin que el tipo sospechara que estaba siendo engañado, pero parece que la estupidez en este mundo es algo común. Entonces, unos minutos después, las luces finalmente se apagan, y en medio de esa oscuridad, el brazo derecho de Thanos, que parecía más un matón cualquiera, ingiere una de las píldoras que robó del collar del rapero y reúne al resto del grupo para ir contra el equipo que votó por salir del juego. Y no me pregunten cómo ese collar lleno de píldoras fue permitido entrar en el juego. Y como Ji-Hoon solo alertó a algunas personas, varios jugadores acaban siendo eliminados brutalmente en esta pelea cobarde al ser sorprendidos. Todo esto mientras el sobreviviente y sus aliados esperan debajo de las camas el momento adecuado. Lo más triste de todo esto es que el brazo derecho de Thanos va directo hacia Semi, desquitando toda la frustración que sentía al saber que la niña no le tenía miedo. Lo peor de todo es que Minsu ve esta escena desde la parte superior de una de las literas y no hace nada para ayudar, además de tirar una botella al suelo. Y entonces, sin recibir apoyo, la niña acaba siendo brutalmente finalizada. Ok, es eso, ¿no? Estaba claro que ese
cobarde de Minsu se encogería en el momento en que Semi más necesitara ayuda, y eso sucede simplemente porque es un cobarde. Pero aparte de eso, estaba muy claro que algún loco iba a tomar ese tenedor y usarlo para terminar con alguien. Lo peor de todo es que Minsu podría haber salvado a la chica fácilmente si simplemente se hubiera lanzado sobre el loco, porque si no moría con un adulto cayendo sobre él, al menos quedaría muy herido e indefenso para luchar contra dos personas al mismo tiempo, lo que habría impedido que Semi tuviera ese final. Y chicos, el plan de Gi-hun tiene sentido, pero solo puede ejecutarse si alguien prácticamente se sacrifica para quitarle el arma a algún soldado, porque es muy difícil desarmar a alguien que tiene una metralleta en un bandolier. Los tipos van a tener que hacer un error surrealista para que eso suceda, o alguien va a tener que recibir un balazo para que otra persona pueda tomar el arma. Y aunque este plan funcione, creo que hay muchos soldados allí. Si ellos toman las armas, los soldados probablemente estarán en mayoría y con más munición que los jugadores, sin contar que puede haber algún método de contención en esa sala para evitar motines, como liberar gas del sueño en toda la sala. Sé que tardaría en hacer que la gente se durmiera, pero es una buena manera de contener a la gente que quiere hacer alboroto. En ese momento, el soldado jefe se da cuenta de que ya han muerto demasiadas personas y ordena a los soldados que entren para detener la pelea e identificar a los muertos. Y todo parece ir muy bien al principio, hasta que las personas del grupo de Gi-hun dejan de fingir estar muertas y atacan a los soldados por sorpresa, logrando fácilmente robarles las armas y eliminar a varios enemigos de una manera impresionante, por no decir ridícula. Y al darse cuenta de que las cosas estaban saliendo mal, todos los soldados que quedaban huyen del dormitorio bajo las órdenes del soldado jefe, o casi todos, ya que uno termina quedándose atrás. Entonces, con la situación controlada, el grupo de Gi-hun recoge las armas y los cargadores que estaban en los cadáveres. Luego Gi-hun reúne a las personas restantes y explica que necesita voluntarios para enfrentar al ejército de soldados rosas y morir mientras intenta subir los pisos para llegar a quien organiza el evento. Quiero decir, no es eso lo que dice, pero es lo que la gente entiende, ¿no? Y lo que va a pasar después de todo, el tipo está reclutando a un montón de estafadores para luchar contra varios exmilitares probablemente. Por suerte, Jung-bae se da cuenta de que nadie se iba a ofrecer como voluntario de esa manera y hace un discurso bastante inspirador, diciendo que necesitan pasar por esto para volver juntos a casa. De esta forma, algunos más deciden que también van a luchar, y el pobre 007 incluso intenta ir junto, pero su madre no le deja ni moverse lejos de ella, y Jun-hee también prohíbe a Mo-ko dar un paso adelante. Ahí con esos nuevos reclutas listos para la acción, Hyun-ju se da cuenta de que los chicos no entienden nada sobre armas y da un paso adelante, enseñándoles cómo recargar y preparar el arma para la batalla, algo que ella sabe hacer porque ya ha sido parte de las fuerzas especiales. Entonces, viendo que todos estaban lo más preparados que podían en esa situación, Ji-hun hace que el soldado de rosa se quite la máscara y ve que ese enfermo que mataba a las personas a sangre fría era solo un joven, pero a pesar de eso, el sobreviviente abre la puerta del dormitorio y hace que el soldado los lleve hasta la sala de control. Y necesito avisarles que a partir de aquí solo hay desgracia y mucha rabia. Eso es porque tan pronto como comienzan a subir las escaleras, ya son fuertemente atacados por varios soldados, pero por suerte, el grupo logra cubrirse y eliminar a los enemigos en un intercambio de disparos sin perder a ningún jugador. En este caso, quien hizo todo fue Hyun-ju. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que sean atacados de nuevo, pues al llegar a un pasillo un poco estrecho, el propio soldado rehén es eliminado por los enmascarados, y como necesitan llegar a la sala de control lo más rápido posible, Ji-hun y Jung-bae siguen adelante para ver si pueden encontrar ese lugar, dejando al líder y al resto del grupo atrás para contener a los soldados. Y la parte buena de todo esto es que en poco tiempo la pareja logra usar la máscara del rehén muerto para encontrar una entrada escondida que conducía a la escalera de la central de control. Y al llegar allí encuentran la escalera de acceso y se quedan en un intercambio infinito con los enmascarados. Bueno chicos, no tengo mucho que decir, hay tanto armamento de guión que ni sé por dónde empezar, porque no es posible que Ji-hun realmente haya pensado que este plan de revuelta funcionaría, sabiendo que tiene más o menos unos 10 hombres de su lado, además de por supuesto tener pocas armas y pocas municiones, porque imagino que hasta la persona más idiota de esa sala se habría dado cuenta de que eso definitivamente no funcionaría y que sería una resistencia inútil que solo haría que murieran antes de lo que lo harían en uno de los juegos. Y realmente no era algo difícil de prever, porque la mayoría allí nunca ha cogido un arma y hay muchos soldados armados allí, sin contar que aquí el terreno no estaba a su favor y las habilidades de batalla tampoco. Está bien que la jugadora 120 sola puede matar a todo un escuadrón, pero desafortunadamente es difícil cargar al equipo en todas las rondas, ¿no? Aún más cuando hay gente que ni siquiera intercambia disparos y solo se queda en shock agachada. Solo de haber conseguido agarrar las armas de esa manera ridícula me dejó enojado. Si intentas hacer eso es un culatazo en la boca y un tiro en la cara. No hay manera, ni el 01 ahí, que es primo de John Wick, haría algo así, chicos. Solo piensen, estás tirado en el suelo y tienes que levantarte y quitarle el arma a alguien que está de pie. El tipo podría estar con una mano en la espalda y aún así podría saltar hacia atrás por el susto. Sin contar, chicos, que los soldados deben haber recibido algún entrenamiento de contención de motines como
este, aunque aquí solo hay gente tonta, pero conocen muy bien el lugar y sabrían usar el terreno como ventaja estratégica. Ya del lado de los jugadores, la única que sabe hacer un flanco es la 120. Yo di la vuelta a unos soldados, el resto está ahí solo existiendo y sirviendo de cuerpo para recibir disparos, y ni siquiera voy a mencionar que la munición de ellos se va a acabar. Aunque hayan tomado un cargador de repuesto de los cuerpos, eso no es suficiente para la cantidad de soldados que necesitan enfrentar para llegar a la sala de control. El problema real estaba con los jugadores que se quedaron en el pasillo, ya que a diferencia del número de enemigos, la munición de ellos se estaba acabando cada vez más rápido, algo que era culpa de Daiho en buena parte, ya que estaba desesperado y disparando a todos lados. Entonces, viendo que los jugadores querían ir tras Ji-hoon, el líder dice que no pueden hacer eso porque si no serían rodeados y eliminados, y como solución, llama a otros dos hombres y se va con ellos a la sala de control, dejando solo a Hyun-ju, Daiho, el padre de la niña, y algunos otros allí en el pasillo. Solo que, para empeorar aún más, todos los que se quedaron atrás estaban prácticamente sin munición. Por suerte, Ji-hoon acababa de avisar por radio que los enmascarados tienen cargadores en sus bolsillos, y como fue el primero en vaciar el cargador, Daiho se ofrece a ir a buscar más cargadores en el cuerpo de los soldados muertos. Y el tipo realmente hace todo bien, volviendo hasta el dormitorio y contando con la ayuda del 07 para recoger la munición que estaba en los bolsillos de los soldados que fueron eliminados, y hay mucha munición aquí. Me voy a contener para no maldecir ahora y sí después solo, pero en el momento en que sale del dormitorio y escucha los disparos, el joven parece paralizarse completamente de tanto nerviosismo. Entonces, necesitando urgentemente más munición y pensando que algo debía haberle pasado a Daiho, Hyun-ju recibe cobertura de sus compañeros y corre tras el tipo para ver si todo estaba bien. Entonces llega al dormitorio y ve que no había pasado nada grave allí, ya que en realidad Daiho solo estaba totalmente paralizado de miedo en la cama. Para mí, ese tipo nunca fue soldado, y al mismo tiempo, el 001 se encuentra con la pareja de Ji-hoon y avisa que en el camino hasta allí vio lo que parecía ser una entrada trasera para el área de control, y por eso dice que iría con los otros dos chicos por la espalda para hacer un ataque sorpresa, algo que parece perfecto para Ji-hoon, que acepta de inmediato e incluso le entrega uno de sus cargadores. El problema es que el plan del 001 no era tan simple así, pues en el momento en que llegan a ese camino trasero, él hace que los dos jugadores vayan delante de él y luego elimina a los hombres sin el menor remordimiento. Entonces hace una voz de quien está herido, usando los últimos suspiros de uno de los jugadores como sonoplastia, y le avisa a Ji-hoon que el plan había fallado, dando a entender que los tres habían muerto. Entonces cambia la frecuencia de la radio y avisa a sus soldados que es hora de acabar con toda esta broma. Con eso, varios soldados armados entran en el dormitorio, listos para eliminar a cualquiera que hiciera una tontería, algo que parece no incomodar a Hyun-ju, que ya estaba recargando el arma para morir en combate. Por suerte, la ancianita la agarra del hombro y le dice que la jugadora no debería reaccionar y morir de esa manera, algo que realmente toca el corazón de la 120. Y en contrapartida, en el pasillo, los jugadores restantes acaban siendo completamente rodeados, y sabiendo que no tenían cómo salir de allí, uno de ellos elige jugar a la gallinita ciega por su cuenta, mientras los otros dos avisan a Ji-hoon por radio que decidieron rendirse. Lo que no sabían es que eso no serviría de nada, pues incluso después de la rendición, los soldados de Rosa acaban con sus vidas, y sí, uno de ellos lamentablemente era el padre de la niña enferma. Ahora volviendo a Gi-hoon y Jung-bae, los dos también se dan cuenta de que no tenían opciones y eligen rendirse. En ese momento, cuando están rendidos de rodillas, el líder aparece usando su máscara negra y le pregunta al sobreviviente si le gustó jugar a ser héroe, pero antes de que Ji-hoon pueda decir algo, el líder dice que después de toda esta broma, Ji-hoon necesita soportar las consecuencias de lo que hizo y termina a Jung-bae a sangre fría. Entonces, mientras Gi-hoon grita desesperado, el antiguo 001 simplemente se va para continuar administrando el resto de su juego. Bueno chicos, para mí esta temporada parece haber tenido más relleno que acontecimientos realmente impactantes. Hubo algo que sucedió en este final, poco antes de que el líder se uniera a Ji-hoon y Jung-bae, que preferí no mencionar en su momento para hablarlo aquí y ahora por separado, porque fue algo tan surrealista que realmente necesito un espacio propio solo para hablar sobre ese momento. Mientras estaban allí intercambiando disparos con los soldados de Rosa, tratando de ganar espacio para llegar a la sala de control, Ji-hoon se queda sin munición y se agacha hasta el medio del pasillo, por así decirlo, y se queda allí casi un minuto tratando de recoger los cargadores que estaban con los soldados muertos. Y es en serio, no hay ninguna posibilidad de que eso funcionara de verdad. El tipo tiene un escudo invisible, llamado armadura del guión, protegiéndolo de los disparos, ya que en ese momento no hay un soldado, un maldito soldado que dispare a Gi-hoon. Sé que recibió un disparo de raspón, pero eso ni cuenta, ¿verdad? Hasta solo con analizar la situación se puede ver claramente que los soldados tienen ventaja en terreno, personas y munición. Entonces que Ji-hoon permanezca tantos segundos allí sin ser finalizado es simplemente imposible, de verdad, a menos que el líder haya dado instrucciones claras de que Ji-hoon no debía ser muerto, así tendría sentido que no fuera alcanzado, y justamente por ser una situación tan surrealista, la mula debería haber percibido que algo no estaba bien. Puede ser repetitivo, pero lo digo de nuevo, no existe realidad en la que este plan funcionaría si los soldados quisieran finalizarlo. Sin contar que si el grupo del barco es la manada de asnos, estos aquí son la manada de burros, ¿no? Estos imbéciles dejaron un camión de municiones en el dormitorio, chicos, eso no tiene el menor sentido. Había balas allí para intercambiar
intercambiar disparos con los soldados hasta cansarse. El tipo estaba con un abrigo lleno de municiones. No puedo entender por qué dejaron tantas atrás si claramente las iban a necesitar. Esto es pura estupidez del guión para causar problemas. Es como dije, ya me sorprendió que el plan de Ji-Hoon funcionara sin que nadie tuviera que ir a la tumba en el proceso. Y chicos, ya vi esta temporada sin muchas expectativas. La primera temporada fue mucho mejor. No es de extrañar que sea uno de los videos más vistos del canal, pero todo lo bueno que había allí prácticamente se quedó allí, porque aquí los tipos tuvieron miedo de finalizar personajes importantes y dejaron a muchos de los personajes principales vivos para la tercera temporada, que ahora es prácticamente obligatoria, ¿no? Ya que esta porquería aquí terminó con un cliffhanger, los creadores parecen tanto querer criticar la avaricia de las personas en la serie, que olvidaron que solo hay más temporadas porque ellos también son avariciosos, y no está mal hacer más temporadas, pero al menos hagan algo con más calidad en el guión, porque el resto está muy bien. Solo en las ideas estúpidas que forzaron mucho, los tipos podrían usar mucho mejor la plata de Ji-Hoon, en vez de solo mandarlo de nuevo a los juegos y los burros quedarse afuera buscando en vano. Esto aquí fácilmente se podría hacer en 5 episodios o menos, o quién sabe, hacer 10 y finalizar de una vez cortando toda la paja que hubo, con los burros en el barco de un lado a otro sin hacer nada que valga la pena, porque ellos estuvieron señalando muchas cosas como el padre de la niñita con cáncer que murió sin razón y sin hacer nada grandioso de verdad, y probablemente la soldado va a terminar adoptando a la niñita o algo así en la tercera temporada por la hija que perdió, pero de cualquier forma es una trama que quedó olvidada en la historia y mucha gente ni se va a importar o ni se va a acordar de eso. También podrían haber expandido mucho más el universo de los soldados o de los tipos que ven los juegos, pero ni quisieron. Parece que grabaron una temporada de... Lo peor es que la serie prácticamente no tuvo juegos buenos para derrotar, sino tonterías, ya que eso aumentó bastante durante la temporada, y yo sigo creyendo que el dinero de Ji-Hoon prácticamente no fue aprovechado al máximo y de manera inteligente. Simplemente el tipo fue tonto por ser fácilmente capturado y llevado de vuelta a los juegos, para llegar allí y que la cosa se repitiera, pero de una manera peor en el sentido de ser realmente mala. Ah chicos, me enojé tanto que casi olvido que el próximo juego aparece al final, ¿no? Hay teorías que dicen que el próximo juego se llama Dong 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 The Moon, que es una canción infantil cantada entre niños coreanos, generalmente durante el juego, y cuando la música se detiene, quien está entre los dos guardianes, que en este caso serían esos dos muñecos, queda fuera del juego. Y sí, sé que en el dormitorio había un montón de gente colgándose, indicando un próximo juego, pero con la creatividad que tienen los tipos, no me sorprendería que solo fueran muñecos con sensores para ver quién se está moviendo. Hola, ¿qué les pareció la segunda temporada? ¿Les gustó o lo odiaron? Me cuentan en los comentarios. Muchas gracias por ver, y si ganas un premio de 45.6 mil millones de wons, recuerda gastarlo de una manera inteligente, o al menos gastarlo.